Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Gente Podcast. ¿Por qué gente? Porque para todo hay gente. Espero disfruten mucho este capítulo, así como lo disfruté yo. Estuvimos hablando con Freddy Nieto, que cumplió una pena de 13 años en Reforma, en un centro penal aquí de Costa Rica. Espero que lo disfruten y que la pasen bien. Chao. Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos muy emocionados hoy de arrancar este proyecto, este podcast que se va a llamar Gente. ¿Por qué gente? Muy fácil, para todo hay gente y tenemos como fin hablar de cualquier tema interesante con cualquier persona que se dedique a lo que sea, que nos llame la atención. Ese es el fin, hablar con personas de todo tipo, de toda profesión, de toda experiencia y poder tener una bonita conversación y, ¿por qué no?, y conocer gente nueva, ¿verdad? Eso, así, nos vamos a llamar, este es el podcast, se va a llamar Gente, vamos a tener temas de todo tipo. Hoy tenemos un tema muy chiva, que creo que nos va a sorprender a muchos y espero que lo disfruten un montón. Hoy me acompaña y espero que me acompañe mucho tiempo y en muchas ocasiones, mi amigo, Esteban Díaz. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Dani, saludos a todos los que nos escuchan y también nos ven, ¿verdad? Buenísimo. Y sí, muy emocionados de arrancar hoy con un super tema. La verdad que yo sé que de lo que hoy vamos a conversar todos vamos a aprender. Entonces, vamos de una vez porque esto es una conversación y eso es lo que vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, pero arranquemos con algo. Vea, Esteban, usted tiene una profesión muy particular, ¿verdad? Y estudió algo, también no muy ajeno a nosotros, pero que se derivó ahorita en una profesión o en un trabajo muy interesante, o podría darle algún pánico a alguna persona. Entonces, cuéntenos por ahí cómo va el asunto. Bueno, alguno dirá, bueno, no soy doctor, ¿verdad? No. Estudié orientación, soy orientador de profesión, sí, pasé por la universidad para poder sacar el título, ¿verdad? En Costa Rica. En otros países, por ejemplo, la orientación es una maestría, es un posgrado. En Costa Rica es una carrera, o sea, hay profesionales en orientación. La gente lo liga mucho, por ejemplo, a los colegios, a las escuelas, porque todos en algún momento tuvimos que ir a orientación por alguna torta que nos jalamos o porque el orientador estaba ahí, ¿verdad? O por algún problema que tuvimos y tuvimos un orientador o una orientadora. Entonces, he tenido la oportunidad de ejercer la profesión, de estudiar, la disfruto muchísimo. Y hoy por hoy, me he desenvuelto con centros educativos, con fundaciones. Hoy por hoy trabajo en un centro penitenciario aquí en el país como orientador, que eso es algo que a veces la gente no sabe, pero en todos los centros penitenciarios del país hay orientadores, hay psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, incluso terapia ocupacional he visto en algunas cárceles, he visto nutricionistas, pero también hay orientadores, ¿verdad? ¿Se puede decir el nombre del centro penitenciario? Sí, en este momento estoy trabajando en el CAI Jorge Arturo Montero Castro, lo que todo el mundo conoce como la Reforma. ¿Otra vez? ¿Cómo es el nombre? CAI Jorge Arturo Montero Castro. Y es conocida como la Reforma en Costa Rica. La Reforma. Ajá, correcto. Que ha salido en noticieros, ha habido documentales internacionales. Sí, hasta en Netflix. En Netflix está la Reforma como una de los centros penitenciarios o de las cárceles. Incluso se le denomina de las más peligrosas que hay en Latinoamérica, ¿verdad? Así está la Reforma. Es uno de los centros penitenciarios más grandes de Centroamérica y el más grande del país. Es un centro penal. Y hay un equipo de orientadores, un equipo de psicólogos, un equipo técnico por ahí que trabaja diferentes cosas con los privados, ¿verdad? ¿Cómo cuántos profesionales trabajan ahorita? Son muchos, la verdad. No sabría decirte una cantidad, pero por ejemplo, solo orientadores sabemos como aproximadamente 20 en todo el centro penal. Somos un equipo bastante grande, porque en este momento manejamos una población de 4,000, aproximadamente 4,000 privados de libertad. Entonces, para poder realizar toda la parte operativa se necesita una buena cantidad de profesionales. Buenísimo. Hablando con vos, usted usa un término y creo que es el adecuado, cuando habla de la reforma, que es como un mundo aparte, es como un ser viviente aparte de la sociedad. ¿Por qué se tiene esta percepción o este sentimiento, o no sé cómo? Sí, yo comentaba y le he comentado a la gente, a veces cuando hablamos de estos temas, que antes de yo entrar, por ejemplo, acá a este centro penitenciario, que no era cualquier centro penitenciario, era el más grande del país, yo nunca había conocido una cárcel, ¿verdad? O sea, no sabía absolutamente nada de lo que era la cárcel.
Entonces, cuando ingreso, ¿verdad? Obviamente uno empieza a conocer a la población, a la gente, cómo se mueven las cosas intracarcelariamente. Y yo, porque eso es un dicho que tienen también afuera. Afuera de la cárcel le dicen que es un mundo pequeño. Y cuando yo entro, y ya lo conozco desde adentro, ¿verdad? Como profesional, y pues porque es mi trabajo, pero definitivamente me doy cuenta que es un mundo pequeño. Es todo un sistema en donde hay negocios, en donde la gente sobrevive, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la gente en la cárcel, sobrevive. Aprende una jerga carcelaria, hay una jerga carcelaria. Hay, pues yo por ejemplo, cosas que ni sabía, hay como una pequeña pulpería dentro de la cárcel, los privados de libertad pueden trabajar, a los privados de libertad les pagan, tienen un incentivo económico, son cosas que antes yo no conocía, entonces definitivamente es un mundo aparte, es un mundo pequeño donde estás aislado de la sociedad y tienes que sobrevivir de alguna manera, con sentencias de 10, de 20, de 30, de 50, de 5 años, ¿verdad? Entonces hay gente que vive mucha parte de su vida dentro de ese lugar y aprende a convivir dentro de ese sistema, ¿verdad? Entonces sí, es un mundo pequeñito, es un mundo pequeñito. Buenísimo. Bueno, y vamos a ir desglosando y a ir hablando más detalles de este mundo pequeño, ¿verdad? Que, bueno, hay un dicho que dice, barrio pequeño, infierno grande, ¿verdad? Entonces me imagino, mundo pequeño, bueno, infierno aún más grande, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad? He tenido conversaciones con Esteban de situaciones y cosas que se viven dentro que uno, ¿cómo puedo decir? Como que se lo imagina solo en películas, ¿verdad? Pero, no se queda tan largo la película de la realidad. Y hoy, bueno, tenemos un invitado, ¿verdad? Que vamos a tener al profesional Esteban, ¿verdad? Y tenemos un invitado muy especial, a Freddy Nieto. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches, Dani, Esteban, a todos los que nos escuchan y nos pueden ver acá, esperando Buenísimo. a ver. Buenísimo, Freddy. Vos cumpliste una sentencia ¿en dónde? ¿En la Reforma? ¿En dónde? ¿Cómo fue? Anduve, bueno, en Heredia estuve, de ahí a Heredia, cuando se quemó la cárcel de Heredia me pasaron a San Sebastián, de San Sebastián a Reforma y terminé mi sentencia en Cartago. Estuve 2 meses en Liberia también, una sentencia total de 13 años, bueno, la sentencia era de 17, estuve 13 años, 3 meses y 8 días. Wow. ¿En qué año fue eso alrededor? ¿Alrededor de qué año empiezas? Yo caí a la cárcel el 7 de febrero del 2002. 7 de febrero del 2002, wow. No, y salí ya hay ahí. cosas que contar por ahí. Sí. Imagínense, una persona dice que un mes puede sentirse hasta como un año en un centro penal. Imagínense todas las experiencias que puede contarnos Freddy de la dinámica de ser privado de libertad, ¿verdad? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Vean, y yo les explicaba antes de iniciar, ¿verdad? Que yo me imaginaba el conversar esto como empezando desde lo más básico e ir viendo cómo fluimos, ¿verdad? Y por donde yo quiero ir es primero, ¿cómo es el primer día? ¿Cómo fue el primer día tuyo, Freddy, al entrar al centro penitenciario? Y Esteban también, que nos puede decir cómo, desde el profesional, cómo es el primer día o los primeros días, ¿verdad? De un privado de libertad. ¿Cómo fue para vos ese primer día o esos primeros días, Freddy? Bueno, ahí fueron bastante duros desde el inicio, desde que uno llega a la policía y lo va metiendo ya al pabellón que a uno le corresponde, ¿verdad? Y empiezan a gritar todo el mundo, viene barco, échelo para rajarlo y un montón de cosas que le dicen a uno ahí, ¿verdad? Es bastante duro dormir con un ojo abierto y uno cerrado. Es más, la primera noche no recuerdo haber dormido, porque uno espera lo peor, ¿verdad? De la cárcel. Sí hay acoso de los antiguos que están ahí. De hecho, a mí me salvaba, primero cuando yo llegué habían 2 colombianos que eran amigos míos, y segundo, la segunda parte que me salvó, digamos, en eso era la estatura mía, que como era muy grande, entonces me tenían perecilla. Pero digamos, las personas que eran de baja estatura o los veían así como patos, digamos, como los podían agarrar como fuera, los vacilaban mucho, les metían miedo que los iban a violar en la noche y muchas cosas ahí, pero a mí me salvaron esas 2 cosas, digamos, primero que tenía 2 amistades que en ese momento tenían el pabellón, y la estatura también, ¿verdad? Que a todo el que llegaba de barco, digamos, cuando llegaba alguien nuevo,
metían zapatos en una funda y empezaban en la noche y le daban hasta por debajo, ¿verdad? De la lengua. Pero así, como en son broma, ¿verdad? No era así, digamos, era como una broma que le hacían a todo el que llegaba nuevo como para meterle miedo, ¿verdad? Como ya un ritual de iniciación, como prácticamente. El recibimiento que le decían. Ok, le llamaban recibimiento, es el recibimiento. Correcto. Nadie se salvaba. Nadie se salvaba, pero yo me salvé por dicha. Después ya como tenía, hice amistades y todo, ¿verdad? Ahí. Como ¿qué? 22 días, un mes, me lo hicieron, pero ya así, ¿verdad? Como en son broma, ¿verdad? Y todo, sí. Bueno, se lo podemos hacer, ¿verdad? Porque después pensaban que uno se ponía la leva, ¿verdad? Como se ponía bravo, así. Pero no, todo bien por dicha. Ahora, para los que, bueno, nos están viendo, pero estamos aquí sentados y los que nos escuchan, ¿cuánto medís? 1.86. 1.86. Ajá. No, pues se ve más grande. Sí, lo salvó la estatura, entonces impresionaba, ¿no? y que llegó apadrinado por dos colombianos, dice. Ah, bueno, otra cosa, ay, se me olvidó cómo es. Vi un documental, bueno, un reportaje de Costa Rica aquí del canal de La Sabana, para no decir marcas, que hablaba de un pago de un seguro que hay a muchachos nuevos o personas nuevas que ingresan, se les hace el líder del pabellón, que eso se me hace muy interesante saber cómo, y vamos a ir viéndolo, ¿verdad? Cómo son las jerarquías, pero se decía que en ese reportaje que se cobraba un seguro a ciertas personas. Sí, digamos, por protección, digamos, pero principalmente, más que nada era, digamos, cuando usted llega le ofrecen vender cama, digamos, hay alguien arratado, digámoslo, entre comillas, ahí, como que, digamos, no tiene mucha visita, tiene pocos ingresos, digamos, entonces él, para sacar algo de dinero, hace un convenio con el líder del pabellón, digamos, en ese momento, y te cobran, en ese entonces una cama valía 20,000, máximo 30,000 colones. Ahorita no me quiero ni imaginar cuánto puede valer, porque estamos hablando de ya 20 años atrás. Sí. Pero yo calculo que puede costar hasta 100, 200,000 colones. Eso quiere decir que cuando usted llega, no tiene su cama fijo. No, para nada. Le dan una colchoneta y en algunas cárceles, en otras no. Y le dan la colchoneta y usted tiene que ir a presentarse delante del líder, a ver dónde lo ubica o cómo es el... Correcto, ahí a donde ya lo mete la policía, ahí del portón para ahí, ya el policía se quedó ahí, usted ingresa y después de ahí te dicen, bueno, el hachudo que le llaman, ¿verdad? O el líder del pabellón, ahora lo llaman más bonito, ¿verdad? En ese entonces se llamaba el hachudo. Sí. No, todavía. En la jerga carcelaria le dicen hachudo, pero llamémosle líderes, ¿verdad? El líder del pabellón. Lo mandaban a donde el hachudo como para que le dijera las reglas del dormitorio ahí, ¿verdad? Y todo, entonces ya ahí usted empezaba a negociar, si tenía plata, pues la cama, yo como le indiqué, ¿verdad? Gracias a Dios tenía esos dos colombianos ahí, me dieron cama y cajón, a pura amistad, ¿verdad? Pero si no hubiera tenido que pagar igual que todos. Bueno, imagínese que el reportaje que vi, es cierto, dicen que el precio de la cama puede ir de 100,000 a 150,000. Y si se dan cuenta que usted es doctor o algo especial, hasta 1,000,000 de colones por mes le pueden sacar por el privilegio de la cama. ¿Qué tanto morbo hay en eso? En decir, digamos, por ejemplo, qué profesión tiene usted o qué delito. ¿Eso lo exploran mucho adentro? ¿O cómo se mueve eso? Bastante. De hecho, bueno, yo me estuve ahí. Ahora no me da vergüenza, ¿verdad? Pero antes daba vergüenza decirlo, pero... Cuando alguien llegaba por violación era como el delito así máximo si eran por menores de edad y todo, ¿verdad? Y se le hacían cosas, me acuerdo una vez, una amistad ahí, un conocido de ahí, compañero de infortunio, que le decían Papas, él trabajaba en talleres ahí en San Sebastián, ¿verdad? Y había hecho como un pene, digamos, así grandísimo, y lo agarraban, le echaban cofal o cepol, lo que hubiera ahí, y era para los que venían por ese delito. Entonces es como bastante. ¿Pero les hacían la maldad o era solo el susto? No, se les hacía. O sea, el que venía por violación se les hacía lo mismo, pero con ese artefacto que habían diseñado ahí en el taller. Bueno, ahí ya me dio susto. y era común, o sea, era algo... Sí, lo que hacían, digamos, y aún lo hacen, de hecho, en los últimos 4 años que yo estuve, fueron en Cartago. Cuando yo llego a Cartago, fue como todo mundo deseaba estar en Cartago, pues Díaz de Virilla, que eran como las mejores cárceles en ese momento, ¿verdad? Entre comillas.
Cuando yo llego ahí, habían 38 personas y 32 estaban por violación. Esa era la cárcel de los violadores, decían. Cuando yo llego ahí, ya yo le digo al director el siguiente día que me mande para Reforma, porque ya yo venía de tanto hacer fechorías, ¿verdad? De hacer tantas de esas maldades y todo. Entonces yo decía, no, devuélvame para allá porque yo no quiero estar aquí. O sea, ¿cómo voy a estar con este montón de violadores y todo? Y el director me dijo, ahí hay 32, me dice, pero en todo el pabellón hay más de 70 personas por ese delito. Entonces me dice, dése una oportunidad y todo, y gracias a Dios le hice caso y ahí pasé los últimos 4 años. Y pero, okay, ¿cuál era el sentimiento tuyo de estar rodeado de tantas personas que te hicieran un daño o más bien como repudio? O el ego, como decir ese ego de que yo más bien a ellos los desprecio y les hice... Es correcto, como un repudio hacia ellos, ¿verdad? Por eso, máxime cuando eran menores de edad o cuando eran niñas o niñas, porque lógicamente uno tiene hijos, ¿verdad? Y uno se ponía en eso. Me acuerdo un señor en Cartago que mi hija le tenía miedo. Mi hija cuando eso tenía unos 3 años, mi segunda hija, y ella se quedaba viendo al señor y me decía, papi, yo le tengo miedo a ese señor, y de hecho estaba por violar a dos sobrinos de él, y él tenía una mirada así como sádico, como maniático, rarísimo, y mi hija ya percibía eso tal vez con 3 años de edad. Uf, qué duro. Durísimo, sí. Y es que ahí es donde uno dice, jamás me hubiera imaginado algo así. Y es que yo les estoy hablando que en el centro, por ejemplo, ahorita hay 4,000, pero a nivel, digamos, de todo el país, que estamos en Costa Rica aquí, ¿verdad? Para los que están en otro país y nos están escuchando, hay muchísimos más privados de libertad. Entonces, y muchas historias, personas normales, ¿verdad? Y que pasan por este tipo de situaciones. 4,000 solo Reforma. Solo Reforma. Es un aproximado, ¿verdad? Porque es cambiante el número. Sí, aún así es casi que que puede ser 1% de la población de Costa Rica está en centros penitenciarios. Por decirlo así, sí, porque si hay 4 millones, creo que ahora hay más de 4 millones, tenemos más de 4 millones, pero sí es el reflejo de lo que está pasando también en la sociedad. Ahora, para seguir así como avanzando, en estos, estamos hablando de los primeros días. En estos primeros días, ¿cómo se adapta esa persona que va ingresando? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se gana la tranquilidad? Si no tiene dinero, ¿cómo se la gana? ¿Cómo se gana respeto? Porque el documental que vi, que fue sustancioso, ¿verdad? Hablaba también, se entrevistaba a un excarcelario también, ex convicto. Una persona que estuvo en prisión, y él decía que se regían mucho, el código es mucho por respeto. Correcto. ¿Verdad? Y él después de eso habló también de los seguros que acabamos de comentar, ¿verdad? Pero no me quedó claro en el reportaje, entonces, ¿qué hace una persona para ganarse un respeto? Si usted no es un hachudo, ¿verdad? Bueno, si estoy usando bien la terminología, ¿verdad? Vamos a hablar de la terminología también. Si usted no es de ese tipo de persona, ¿cómo se gana el respeto del pabellón, de la gente? ¿Cómo hace? Ya, y solo a las malas, realmente. Yo al segundo día de haber estado ahí tuve que pelearme con un tipo ahí porque a mí me llevaban la comida ahí desde la calle, digamos, mi mamá y mi esposa en ese entonces. Me llevaban la comida y ya yo salí a almorzar, me acuerdo, y nunca se me va a olvidar porque iban 3 bistecs, como mi mamá me dijo, como uno para el almuerzo, uno para la cena y otro para el desayuno, ¿verdad? Y yo mañana vengo a dejarle. Entonces digo yo, bueno, está bien. Y yo llegué, y como estaban los 2 colombianos, que eran amigos míos, entonces yo llegué y les di uno a cada uno y me comí uno yo, ¿verdad? Bueno, me lo iba a comer. Y llegó un tipo que pasó ahí, que le caí mal desde que entré, y llegó y me agarró la taza de la comida y me la volcó. Estaban repartiendo la comida, ¿verdad? Que ahí se le llama el rancho. Cuando yo me levanté y no dije nada, yo nada más me quedé viendo a los colombianos a ver como qué me iban a decir, ¿verdad? Porque yo tampoco voy a llegar a jugar de hachudo solo porque ellos eran los compas míos y listo, ¿verdad? O sea, no me voy a valer de la hacha de ellos. Y yo llegué humildemente, hice la fila para agarrar arroz, ¿verdad? Porque como cosa curiosa, el bistec no se ensució, ¿verdad? No cayó en la mesa, solo el arroz. Entonces fui, agarré arroz y el tipo se levantó donde estaba atrás y me volvió a hacer lo mismo. Entonces le pegó un manazo, ¿verdad? Y ya se metió la policía, todos nos llevaron para adentro y los colombianos me dijeron, me dice, usted sabe que nosotros no nos vamos a meter, si vemos una injusticia, nosotros nos metemos. Me dice, tome porque ese tipo mañana va por usted.
Y ese, Entonces, okay, ese tome era un cuchillo. Ah, ok. Ese tome no era un consejo. Sí. Era un famoso punzón. Ese era un punzón, exactamente. Un punzoncito así como de geme, digamos. Y ya, ahí lo sacaban 3 horas al sol a uno, cuando eso. Y de hecho así fue, o sea, yo salí y en la vida me había pasado por la mente que tenía que usar un cuchillo, ¿verdad? Ajá. Cuando estaba en la calle y ya, y ahí digo ya, y no, tocó. Y después, tras de eso, un tipo llega y me dice, ese mae es muy bravo, que esto y que lo otro y todo el asunto. Y ese miedo, ¿verdad? Que le entra a uno, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que, ¿para qué va a decir uno? No, yo de que entré así, ¿verdad? Ajá. O sea, y lógicamente tenía miedo desde el primer día, desde el día 1. Es más, desde el que estaba en la celda, desde el OIJ, y tenía miedo. Porque digo yo, y fue pucha, qué rudo. Ahí dicen que le hacen esto, que le hacen lo otro y todo, y que va a hacer uno, ¿ya? O sea, si usted llega y lo agarran 2, 3 más ahí y lo van a violar por decirle algo, Ajá. ¿cómo va a ser uno? ¿Ya? O sea, por más fuerza que usted tenga, por más estatura que usted tenga, o sea, nada que ver. Y el chavalo me da el punzón y ya yo lo veo donde se viene, ¿verdad? Ahora sí, me dice que no sé qué, pero no me dijo nada más. Me dice, ahora sí, juetal, te vas a morir. Y me sacó un punzón, ¿verdad? Y todo, entonces ya yo tenía ese y lo saqué, ¿verdad? Yo haciendo como lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Yo llego y saco también, ¿verdad? Y el chavalo llega y me tira y me salvó realmente que mi hermano, cuando yo estaba de 13, 14 años, una vez me acuerdo que me dice, si usted no se agarra con ese mae, lo agarro y le pego yo a usted, ¿verdad? Ajá. Entonces, mi hermano me enseñó a defenderme, digamos, en eso. Sí, mi hermano sabe artes marciales y demás, el mayor, y él me dijo eso, entonces me enseñó a defenderme. Y entonces él me tiraba y yo metía la mano, ¿verdad? Ajá. Como para protegerme, pero el cuchillo nunca se lo lancé, ¿verdad? En una de esas 2, 3 minutos que pasó, que se me hicieron como media hora, él me tiró como un sogazo, le llamara a uno, digamos, en pelea, pero él me lo tiró con el cuchillo, yo le metí la mano y no sé qué pasó en el momento, pero cuando vi el cuchillo lo tenía incrustado aquí, el mismo cuchillo de él, no sé qué pasó en el momento, si fue la mano de Dios en ese momento, ajá, la verdad no sé qué pasó. Y ya llegó la policía y todo. Y pero eso te quedó el punzón. No, a él. ¿A él? Sí, cuando bueno, él me tira ahí, ganamos. Yo le veo eso ahí, entonces desde ahí me empezaron a agarrar un poco de respeto, digamos, con eso. Ajá. Y todo, y después pasaron un montón de broncas más, se llevaron a los colombianos como a los 3 meses de ahí, porque la gente decía, es que él está padrinado con los colombianos y que no sé qué, no sé cuánto, ajá, ¿verdad? Pero eso fue como una rencilla de que me duró como un año hasta que me trasladaron a mí para Reforma y él todavía quedó ahí porque él estaba indiciado, ya yo estaba sentenciado. Estamos hablando que estabas en celdas en ese momento. Estaba en un pabellón, digamos, pero estaba donde estaban los indiciados. Estabas en Reforma, pero indiciados. Correcto. Entonces, el respeto se puede decir que se ganaba cuando peleando, o sea... El respeto solo te lo ganabas peleando y no así, ¿verdad? Solo a los golpes, porque si fuera a los golpes, todavía en el tiempo que yo estuve se arreglaban mucho los problemas, digamos, a los golpes. Ahora yo creo que ¿qué puede ser? Del 2010 para acá, cuando usted llegaba y tenía un problema con alguien, cuando acordó ya estaba apuñaleado, ¿verdad? Lo agarraban por la espalda y todo, así, pero, o sea, te lo ganabas, pero así, de esa manera, ¿verdad? Apuñaleando a otra persona para que empezaran a verte con respeto, ¿verdad? Bueno, y saliste. Diríamos que ganó, pero no sé qué pensar. Ahora, estas personas, ok, Freddy a los golpes se adaptó y obtuvo respeto, pero los que no se adaptan o los que no logran obtener este respeto, ¿cómo se comportan o cómo hace el igual para Freddy, ¿verdad? Va la pregunta, uh-huh. ¿Cómo estos que no se adaptan, qué pasa con ellos? Ok. Desde adentro yo creo que Freddy lo puede comentar, okay. lo puede comentar mejor, ¿verdad? Desde afuera uno ve que llegan muchachitos, ¿verdad? Y a veces adentro del pabellón pues les solicitan cosas y ellos empiezan a ceder con cosas. Que a pasar, por ejemplo, puede ser droga, hacer pasonazos de droga, pasonazos de cosas, ¿verdad? Y por lo menos ellos de alguna manera buscan resguardarse de esa forma, ajá, ¿verdad? O buscan ser apadrinados por alguna otra persona del pabellón, o buscan cómo salir a otro lugar mejor. Por ejemplo, si nunca se logró adaptar y tienen un buen comportamiento, tienen la posibilidad, por ejemplo, de trabajar, trasladarse a otro lugar, ¿verdad? Pero van buscando esas salidas. Pero desde adentro, ajá, ¿cómo hace? Por ejemplo, hay un dicho, ahora vamos a hablar de los dichos, ajá, pero yo los he oído mucho que usan el término chapulín, uh-huh, para referirse a una persona muy joven, correcto, ¿verdad? Una persona, un chico que tiene 18 años, 19 años, 20, es que él es un chapulencillo,
¿verdad? Yo me imagino que ese término viene de la banda de hace muchos años de los chapulines que eran jóvenes, ¿verdad? Pero ese chapulín, ¿cómo hace ese llamado chapulín para sobrevivir? Hay 3 formas de sobrevivir, de hecho. Una es la que ya hablamos, ¿verdad? Ajá. De agarrar respeto a la brava, ¿verdad? Lamentablemente. La otra está a los que les dicen patos, que los andan asaltando en todo lado. Los agarran, los asaltan en un pabellón, entonces arrollan, ¿verdad? Arrollar es que los echan del pabellón o del dormitorio, se van a otro. Y en el otro pabellón llegan y lo arrollan también porque lo asaltaron y la familia le pasa llevando cosas y los agarran de patos, ¿verdad? Ahí, con eso, ¿verdad? Y están los otros que, como decía Esteban, ¿verdad? Se apadrinan por medio de un hachudo, sirviéndole de cabo. Sirviéndole de cabo, digamos que la gente cuando uno menciona que alguien está bajo la protección de un hachudo, piensan que es la mujer del hachudo, digamos. En muchos casos se da, digamos, porque lo que hacen es que les da tanto miedo que los han de andar de un lado a otro y todo. Entonces, para tener respeto o para que lo respeten, entonces dejan que le hagan con ellos lo que quieran, ¿verdad? Otros lo hacen. Lo que quieren es todo. Lo que quieran. Exacto. Ok. Está bien, pero tratemos de decirlo en palabras. Dígame, ¿no? Y tener sexo con ellos ahí, y todo, correcto. Entonces, por eso te decía, es como la mujer de ellos, pero... Hay 2 tipos de cabos, ¿verdad? Porque está el cabo que nada más te recoge la sarta o las tazas de comida, ¿verdad? Ahí se le dicen sartas. Te recogen las tazas de comida, te llevan la comida, te cocinan, te lavan la ropa, te alistan el campo de visita y todo, y vos le pagás, digamos, X cantidad. En ese entonces yo le pagaba al cabo que yo tenía, que no era mi mujer, 2,000, 3,000 colones, pero se lo daba en droga, digamos, 2 o 3 piedras, o 2 o 3 puros de marihuana, digamos. Entonces eso era lo que se le pagaba por semana, digamos, para que él hiciera toda la semana. Tenía que lavar los trastes en la mañana, a mediodía, en la tarde, lavar la ropa, recoger el pan del desayuno, el almuerzo y la comida, igual durante toda la semana por 2,000 o 3,000 colones. Esos son los que se le llaman perrillos, los famosos perrillos. Correcto. Los famosos perrillos del hachudo, que es como... Yo a veces sí, cuando escucho esas cosas, porque yo también aprendo, ¿verdad? Yo digo, mira, no sabía que se llamaba así cuando escucho algo entre privados de libertad, pero yo imagino que es porque le dicen así porque es como tener un perrito, ¿verdad? Que andan con usted para arriba y para abajo, sirviéndole al líder del pabellón. Sí. Entonces esos son los 3 términos, digamos, para sobrevivir en la cárcel. O te haces a respetar a las malas, el pato que anda de un lado para otro, en todo lado, y al final, en algún momento, ese pato se va a cansar y se va a volver a agarrar respeto, ¿verdad? Y conozco muchas personas ahí que les pasó eso, andaban de un lado a otro, tal vez porque querían salir, y de un pronto a otro, mira, Julano apuñaleó a tal ahí, y tal vez a un mae que era hachudo, ¿verdad? Sí, y entonces ahí viene el término, ¿verdad? Que todo valiente muere en las manos de un cobarde. Porque pasa. Uy, man. ¿Qué hay de cierto de eso? De que, que los golpes de Estado se dan mucho por los que están cercanos al líder. Bastante. De hecho, en un momento que yo tuve ahí los jefes, bueno, prácticamente inundaba las 2 mínimas, hasta mediana abierta y mediana cerrada, mandaba droga en ese momento, en 2006, por ahí 2007. A mí me dieron 2 golpes de Estado. De hecho, una vez andaba jugando fútbol en la cancha. Un momento. Ok, te dieron golpes de Estado porque liderabas, entonces. Correcto. Llegué a liderar ya con los años, ¿verdad? Estar ahí y todo. Igual en San Sebastián. Pero ya imagínate, fue algo así como que andaba jugando fútbol y cuando llegaron me dijeron, venía entrando ahí en la oficialía. Y me dijeron, Nieto, a mí solo por mi apellido, me conocían ahí, entonces, más Nieto, le tacharon los cajones y ahí están que no lo van a dejar entrar al pabellón y que no sé qué. Entonces yo tenía un amigo nicaragüense que le decía dientes de lata, tenía los dientes todos de plata o de lata, no sé realmente qué eran. Y él me tenía guardado un machete, literal, un machete que era una platina grande. Entonces yo pasé por el machete y él me dice, yo voy fuerte con usted. Chavalo, realmente hasta el final de mis tiempos, él estuvo ahí fuertemente conmigo, era como... Mano derecha. Como mi mano derecha, digamos.
Y entramos al pabellón y cuando yo un mae me dice, usted no va a entrar aquí todo, y está diciéndolo delante de la policía, están 3 oficiales, ahí está el gestor, que no sé si todavía le llamarán gestor, y los 2 oficiales, uno que cuida para un lado y el otro para el otro lado. Entonces, como el chaval, yo luego que no me va a dejar entrar, le saco, ¿verdad? Y ahí nos mandamos, ¿verdad? Cuchillo, lo pegué como por aquí arriba. Y después, años después, me intentó matar, que eso solo Dios realmente, ya eso es otra historia, más adelante tal vez lo vemos ahí, pero realmente pasó eso y no me dieron el golpe de estado, me quedé yo ahí, lo arrollaron a él y a la gente que me había hecho eso y después más adelante me pasó. Y todavía más respeto sobre el que defendió el pabellón. Cada vez que usted hace algo, y máxime que era un chavalo que era hachudo, digamos, en ese momento, ahorita está muerto él. De hecho lo mataron 2 meses después de yo haber salido y no fui yo. hay que hacer la aclaración. Ahora, has dicho 2 veces hemos hablado de varias cosas, pero estamos hablando de la droga, ¿verdad? Has mencionado la droga. Correcto. ¿Cómo entra la droga? ¿Qué métodos hay? Yo escuchaba en el reportaje que hasta la misma policía se presta y se me hace pues lógico, ¿verdad? Pero ¿qué métodos usa el privado de libertad? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo es ese? Hay muchas formas, digamos. Ahora creo que tal vez haya cambiado mucho y ahora pienso que solamente a nivel de policías o funcionarios corruptos, digamos, que pueden haber, con el perdón de Esteban, que yo sé que no es así. Pero realmente a mí en ese entonces que ya abastecía bastante, me llegué a meter 1 kilo de cocaína y una paca de marihuana, que eran más de 4,5 libras de marihuana. Me la introducía al centro ahí, un oficial penitenciario por 150 y después llegué a pagar hasta 200,000 colones por eso, que en ese entonces pues era más plata, ¿verdad? Pero ahorita si lo convertimos a la plata, ahorita puede ser $500,000 de colones más o menos. Me la dejaba en la cama ahí, ya yo llegaba y empezaba a distribuir todo, llegaba a empacar, lo hacía de 20, de 10 gramos, de 50, cocinaba una parte, mandaba a la otra mínima, donde habían ya contactos ahí que me vendían al otro lado, mandaba mediana abierta, mediana cerrada. Bueno, Y la operación, ¿quiénes eran los que enviaban o pasaban la droga? ¿Cómo hacían? ¿Con los carreteros? ¿Con los...? ¿Cómo era la operación? Es que digamos, cuando yo estuve ahí, las 2 mínimas eran abiertas, digamos, lo que se llamaba mínimo indiciados, mínimo sentenciados, eran abiertos, entonces uno se trasladaba, digamos, yo llegaba el mismo día que me ingresaba eso, uno podía salir hasta la plaza de deportes que hay ahí, y la visita de hecho se recibía donde estaba... diagnóstico, que no sé si estará ahí todavía. Está ingresando ahí a mano izquierda. Sí, hay cosas que han cambiado. Exacto, todo eso se salía a la visita ahí, entonces había más accesibilidad a pasarlo así. No se usaban tanto los carreteros ni nada de eso. El mandadero, digamos, que venía, porque es que hubo un tiempo que la pulpería... pero expliquemos algo ahí, ¿qué es un carretero? ¿Y qué es un mandadero? Digamos, bueno, están los carreteros que son los que llevan la comida de la cocina a los diferentes pabellones, y también se le llama carretero en ese término al mandadero, al que hace los mandados en la pulpería. Que lleva una lista así enorme, las picaritas, los cigarros, los huevos, todo lo que van a comprar. Ok, listo, ubicado. Entonces, de esa manera era una, ¿verdad? Que era como el método más fácil y más seguro, ¿verdad? Se pagaba mucho más, pero ingresaba seguro, ¿verdad? Porque ahí la traía un funcionario. La otra era, digamos, los mentados barcos, ¿verdad? Que se le pagaba a una mujer o a un gay para que trajera la droga, o sea, en la vagina o en el ano. Ok, entonces ese es el dicho que se le dice cuando va entrando, ahí viene el barco. Ajá, barco, sí. Es o que he escuchado otro que dicen el papillón. Algo así, sí. Empapillonan. Empapillonarse, sí. Sí. Okay. No, pero digamos, el término cuando alguien viene nuevo es porque, digamos, va una persona nueva. Entonces le dicen, digamos, barco, pero no sé, nunca entendí esa parte porque después de ahí, digamos, ya entró al barco y era porque había llegado la droga. Entonces, pero digamos, cuando el término de eso, yo nunca lo entendí, digamos, porque cuando yo entré nuevo y todas las personas nuevas que iban llegando, llegó barco y que no sé qué, y era una persona nueva que venía ingresando, entonces ya todos los pabellones empezaban a gritar. Ok, entonces el barco es esa persona que se anima a introducir droga en su cuerpo, ¿verdad? Donde sea necesario, ¿verdad? Donde no pega el sol, exacto. Okay. Donde no pega el sol. Que es desierto.
que estas personas que, por ejemplo, introducen droga en su ano, es casi que un seguro también para ellos. Después no se les puede casi No que pueden tocar en el pabellón. Correcto. Eso es cierto. Correcto. Pero es que está, digamos, yo te estoy hablando de cuando la introducen, digamos, de la calle al centro penitenciario. Ajá. Y ya ahí es la otra parte, lo que dice Esteban, ¿verdad? De cuando ya uno le paga a alguien, que de los que están ahí, digamos, que muchos lo hacen por la misma droga, ¿verdad? Tal vez no han sido gays ni nada por el estilo afuera. Y ya por la ansiedad de la droga, por subsistir de alguna manera ahí y no pedirle tanta plata a la familia, entonces trabajan por piedras o marihuana ahí y se introducen la droga en el... Y ellos, eso es un seguro. No, es un no seguro se les de puede guardia, tocar. no se puede tocar porque es el que anda el barco ahí para arriba y para abajo y imagínate. El cargamento. Sí, Dios guarde, es intocable. ¿Y es intocable? ¿Funciona una vez o porque es como la profesión de él? Funciona mientras que, por ponerte un ejemplo, Juanito Los Palotes está ahí y es alguien que me guarda la droga a mí, en el trasero, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa persona, mientras que esté conmigo, va a tener como ese seguro, ¿verdad? Pero ya cuando se va de ahí, que ya no está conmigo, ya ahí tiene que buscar al otro hachudo que esté por ahí y empezar de nuevo, ¿verdad? Y asegurarse. Exacto. Ok. Pagar esa póliza. ¿Qué tan necesaria es la droga en un centro penal? Uf. Es como moneda. Es como moneda de cambio, digamos, o... Es que, digamos, yo materia pienso... prima, ¿no? La droga, tal vez para mantenerlos calmados algunos, la marihuana diría yo, porque sí conocí muchas personas que solo consumían marihuana, no consumían ni cocaína ni piedra, ¿verdad? Ajá. Pero tal vez la marihuana sí, pero la cocaína, por experiencia propia, digamos, nunca consumí, pero realmente nunca consumí cocaína, marihuana sí consumí como 6 meses, pero veía en personas que lo consumían que era algo increíble, un gasto de plata enorme para la familia, ver a la familia traerles 50, 100 mil colones. Me acuerdo una persona que me pagaba mi cuenta de 180 mil colones por semana, es lo que consumiera piedra. Y él decía que la mamá tenía un hotel, que el Hotel Talamanca aquí en San José era de la mamá y todo. Digo yo, bueno, tiene plata por lo menos, es lo que uno piensa, ¿verdad? Hasta que un día mi hermano se encontró a la mamá pidiendo monedas ahí en la Sabana, en el semáforo de la Sabana, No. Ahí en la Nissan. Entonces él me dijo, y siempre me extrañaba porque me decía mi hermano, la mamá de Julano, me pagó en monedas la primera vez, puras monedas, 180 mil colones en puras monedas, pero yo lo vi como normal, digo, bueno, tiene un hotel y todo el asunto, ¿verdad? Y la segunda vez, la tercera vez, y todas las veces pagaba en monedas, pero nunca me pasó por la mente hasta que él me dijo eso, ¿verdad? Y el mismo día que él me dijo eso, lo agarramos, lo reventamos, le dimos hasta por debajo la lengua legalmente. Ese madre tenía un chaleco de 18 puñaladas que le habían pegado, que no fui yo en ese momento, yo solo le pegué 4. Después de que él le pasó eso. Nada más. Es que tenía un chaleco él, digamos que lo habían pegado estando en mediana cerrada porque el mae se endeudaba y ya tal vez la mamá no podía pagar, no le podía traer la plata, entonces decía, cuando dices chaleco es como si ya tuviera puñaladas, tenía 18 puñaladas, pero parecía un chaleco porque digamos ya lo habían operado aquí en ambos lados. Okay. Entonces parecía un chaleco así con eso. Pero sí, tenía 18 puñaladas que le pegaron ahí estando. Y así le quitaron el vicio. Sí. Es que preguntaba porque yo no me imagino, yo no sé Daniel, una cárcel sin drogas. Sí, es que tal vez yo me pongo a pensar, ok, por la película, yo me imagino que sí hay droga. Uh-huh. Pero en mi sentir como que como uno no ha vivido la experiencia, ¿verdad? O ahorita que ya lo estamos conociendo, uno esperaría que no fuera el caso común, ¿verdad? Uno dice, sí, en la cárcel hay drogas, pero no me esperaba, o para mí es sorpresa que es como tan, no sé si fácil es la palabra, o no sé cómo es, pero es tan común o tan organizado y el preso con cierto dinero, ¿verdad? Va a tener acceso, ¿verdad? Entonces eso es lo que me sorprende, porque yo digo, bueno, ahí sí, yo me imaginaba que en la cárcel había droga. No me imaginaba que era tan fácil o tan común
o algo del día a día que incluso los mismos, bueno, la justicia y los profesionales, me imagino que tampoco hay un punto en que no se controla, que no hay cómo controlarlo están tan organizados dentro de este mundo pequeño de ellos, está tan bien hecho que no hay manera de detenerlo. Incluso no sé si detenerlo sería bueno para el porque a eso iba, porque tal vez el pensamiento, porque yo he escuchado pensamientos de pensamientos, cada quien tendrá su postura. Pero hay algunos que dicen, es mejor que se legalice la droga para tener a la población calmada, porque ¿qué pasa cuando no hay droga? Correcto. Y se hacen motines, la chusma se vuelve como loca, realmente. Y pasan muchas cosas. O sea, cuando no hay droga en un pabellón, se desesperan, se cortan las venas y todo para salir al médico, para ver si pasan por algún pabellón donde hay droga y comprar, y ahí los pasones delante de la policía, porque la policía también entiende esa parte que dice Esteban, y realmente yo pienso que una cárcel sin drogas... pasarían amotinados todos, o sea, se volverían locos. Sería una guerra campal abierta totalmente. Es como un mal necesario. Correcto. Podría decir. Pues es un mal, se podría pensar que es un mal necesario. Correcto. ¿Sí? Es como yo le decía, porque antes que estábamos ahí hablando con Freddy, el liderazgo en un pabellón es un mal necesario. Correcto. Se necesitan los líderes que ordenen los pabellones, que tengan un orden. Buen tema ahí. El profesional, ¿cómo se relaciona con los privados de libertad o cómo se relaciona con el líder? Eso está, o sea, cuando hay un amotinamiento o un golpe de estado, ¿cómo se da cuenta el profesional? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es esa relación profesional? En un centro penal... de hecho, ahora para no quedarnos así como con la duda, porque también estaba cuando Freddy dijo que ingresó, lo que sintió. Cuando yo ingresé como profesional, pues es igual, uno siente miedo, temor, porque uno está acostumbrado, por ejemplo, cuando uno es orientador, a trabajar en escuelas, en colegios, en centros educativos, en fundaciones, pero un centro penal no lo conoce. Entonces, igual, la misma mezcla de emociones, temor, no conocer los límites, no sabes hasta dónde puedes llegar, qué puedes hablar, qué no puedes hablar con un privado de libertad. Entonces, todas esas sensaciones existen. Conforme pasa el tiempo, uno va conociendo la dinámica, y generalmente, yo le decía a Freddy hace un rato que hablábamos, son muy respetuosos con nosotros. Y los líderes, la pregunta que hace Daniel, y yo pienso que sí, que es necesario liderazgo en los pabellones o los hachudos. ¿Por qué? Porque un director puede llegar a tener una negociación con los que tienen el orden dentro del pabellón. Yo tengo un pensamiento. Nosotros podemos administrar el centro del portón para afuera. Hacemos movimientos, administrativamente hacemos cosas, trabajamos procesos grupales, muchas cosas con los privados, atenciones individuales. Ordenamos las ubicaciones de los privados de libertad, tanto la parte de seguridad como la parte administrativa. Pero del portón para adentro, los que mandan son ellos. O sea, del portón para adentro, los que tienen la autoridad son los líderes. Entonces, por ejemplo, los directores de ámbito pueden tener la posibilidad, y generalmente se hace así, de hablar con los líderes cuando hay una situación y se necesita comunicar, ¿verdad? ¿Qué es un director de ámbito? Un director es el que dirige. Por ejemplo, vamos a compararlo con un centro educativo. En un centro educativo hay un director de colegio. En el centro penitenciario hay un director de todo el centro penal. Y por ejemplo, cuando hay un centro penal tan grande como la Reforma, que estamos hablando específicamente, hay varios directores en varios ámbitos, porque hay ámbitos de menor contención y de mayor contención. O sea, el de mayor contención es donde están las sentencias más largas. Las de menor contención son las sentencias menos, pues más cortas, ¿verdad? Entonces hay directores y ellos y nosotros también, digamos, si nosotros tenemos que dar un anuncio o dialogar con la población, a veces es mejor traer al líder, que es la persona respetada dentro del pabellón, que le ayude, que nos ayude a comunicar tal vez un anuncio, a poner algún tipo de orden que necesitamos. Entonces, de alguna forma es necesario ese orden, y ese orden ni seguridad, ni administración, ni ninguna parte del centro lo va a poder lograr, sino los que están adentro. Sí, como que el mismo caos produjo un orden. Correcto. De hecho, ahorita que dice Esteban eso, recordaba cuando yo llegué a Cartago, se maneja totalmente diferente aún en la actualidad. Allá, digamos, hay presidentes, no se le llaman líderes. El director busca
la persona, digamos, que él vea que lo pueden respetar y entonces lo pone como presidente por dormitorios. Entonces un pabellón normalmente tiene 4 dormitorios, entonces tiene un presidente en cada dormitorio. Creo que hasta la fecha está, porque yo salí en el 2015, 2017, 2018, el director que había en ese momento se pensionó ahí, entonces no sé si lo seguirán manejando de esa manera o habrán cambiado, pero en ese momento lo ponían como presidente. Yo me acuerdo, yo llegué ahí como a los 5 días, el director no sé si era que en ese momento quería ayudarme realmente, ahorita lo puedo ver así, de esa manera, que me quiso ayudar a reinsertarme a la sociedad nuevamente, ¿verdad? Pero a los 5 días él me puso como presidente ahí. Del dormitorio donde usted yo fue estaba. presidente ahí. Imagínate. Vote presidente. Ahora, otra cosa que me llama un montón la atención, porque, ok, tuviste esta riña, ¿verdad? A los 2 días para ganarte el respeto, ¿verdad? Y te dan un punzón. Correcto. Te lo dieron así. Son cosas que me sorprenden, pero estoy cayendo en pies en la tierra yo, ¿verdad? Ajá. Porque como que, o sea, mi sentimiento es... Yo lo veo en película. No me imagino, o me cuesta aceptar, no sé si decirlo así, me cuesta aceptar que sea tan común, ¿verdad? Ahora te dan un punzón. ¿Cómo funcionan las armas dentro? ¿Qué tan accesible? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo es? ¿Quién las produce? Depende del lugar donde estés. Los chapulines, como decía Esteban ahora, las personas viciosas, digamos, pero los más chapulines, digamos, los más jóvenes, son los que andan viendo a ver cómo hacen. Si ven una varilla mal puesta por allá, entonces llegan, la agarran, la ven y, digamos, las ceguetas ahí, un pedacito de cegueta así puede costar más que 2 cuchillos juntos. Entonces, digamos, ¿de dónde se vienen esas ceguetas? Del taller de artesanías. Normalmente todos los centros tienen taller de artesanías. Entonces, no sé en Reforma cómo lo manejarán ahorita, porque en Reforma se maneja diferente. Había un taller, talleres industriales, sí, creo que le llaman. Igual sí. Ahí, ok, entonces ahí era totalmente diferente porque estaba alejado de ahí. Pero siempre permitían meter ciertas cosas para uno trabajar dentro del módulo para tener la mente ocupada, ¿verdad? Porque usted sabe que una mente desocupada es otra cosa. Bueno, ahí sí. Entonces, digamos, los chapulines andan viendo, a ver, quedan viendo ahí, a ver si hay una varilla mal puesta que la puedan jalar, que cuidándose del policía, y tal vez de una varilla, no sé, de unos 30 centímetros sacan 2 o 3 punzones. ¿Y cuánto lo venden? ¿Qué le puede costar desde...? En ese entonces eran 1 o 2 piedras, digamos, 1,000, 2,000 colones. Ya. Ah, ok, porque el chapulín es el recién llegado o el muy adicto a algo. Y la moneda de cambio puede ser droga, pueden ser unos cigarros, puede ser... Por lo general casi siempre es droga, pero digamos, hay unos que tal vez no tienen... Vamos a lo mismo, ¿verdad? No es que estamos incentivando el comercio de drogas en los centros penales, ¿verdad? Pero es un mal necesario. Pero la moneda de cambio viene siendo droga. Correcto. O dinero, pero... No, y hay que aceptar, o no sé cómo decirlo, pero el que de verdad es un organismo viviente, la prisión totalmente diferente a la... O sea, la prisión es una realidad aparte de lo que vivimos nosotros afuera. O sea, es una realidad distinta, ¿verdad? Sí. Hasta tiempos. Hasta loterías se vende, ¿verdad? Tiempos se venden. Tiempos, las bancas desde la calle tiran ahí todo, porque siempre hay gente viciosa, todo, ¿verdad? Entonces siempre hay. Se pegaba mucho, de hecho. Se juegan tiempos adentro, sí. Pulperías pequeñas adentro, venden cigarros. Pequeñas, sí. Esa pulpería que es, digamos, un muchacho que tiene todo. Tiene de cigarros y cosas para vender y ahí las vende adentro. Se compra la misma pulpería y uno lo vende al doble del precio de la pulpería. Lo revenden. Sí, porque digamos, la pulpería tiene un horario. No sé, ahorita en ese momento creo que cerraba a las 3 de la tarde. Después de esa hora ya no hay pulpería, entonces uno se las ingeniaba, hacía una hielera y todo, entonces traía frescos congelados, de ahí le decía a la persona que estaba encargada de la pulpería que le metiera frescos al congelador, donde estaban los helados, y en la tarde uno mandaba ahí, con el mandadero, ¿verdad? A traer los frescos de uno para venderlos en la noche al doble de precio. Y hasta fiado. El congelador era una hielera con hielo, o habían refris, o cómo se manejaba ese tiempo. digamos, no los traía congelados, habían cajoncitos que le hacían ahí mismo la gente que trabajaba en artesanía,
unos cajoncitos así, como para mantenerlo ahí, pero no se hacía, o sea, no tenían estereofón ni nada de eso, simplemente como venían congeladas, duraban más fríos. Ya cuando los frescos se le iba el hielo, entonces lo que uno hacía era que los echaba en un balde con agua para que se mantuvieran más fríos, digamos, y así. Mundo pequeño. Picaritas. De verdad, es una supervivencia, o sea, la mejor manera y lo más rústico, tal vez. Sí, rústico, ahí son, yo les digo, son muy creativos. O sea, son demasiado creativos. Lástima que a veces la creatividad la usan para formas, ¿verdad? Que para usos no correctos, pero son creativos. O sea, de una varilla hacen un punzón, ¿verdad? Correcto. Entonces y son, o sea, para meter droga, para meter un celular. Usan las formas más creativas que existen. Licor, yo me acuerdo en diciembre de guardia no podía faltar 5 o 6 litros de whisky. ¿Quién nos traía? Los mismos funcionarios. ¿Cuánto ¿verdad? pagaban en ese? Que estamos hablando en los 2000. ¿Cuánto se pagaba por una... 30,000 colones por una botella de whisky? De Johnny Rojo. Una etiqueta... Puño, de esas, para no decir la marca, etiqueta negra. Sí, 30,000 colones por el rojo, digamos. Negra nunca lo tomé y ya era demasiado fino, ¿verdad? Era muy fino. Pero sí, 30,000 colones por para litro. Un 31 de diciembre. Sí. Y digamos, no sé cuánto valía el litro en ese entonces, pero uno le daba 30,000 colones y él compraba el litro y se lo llevaba. Yo pienso que podía costar unos 10,000. Ahorita vale 18,000, tal vez menos. Pero digamos que costara 10,000, se ganaba 20,000 por litro. Y igual, metía... y un diciembre y las fiestas, cumpleaños, ¿cómo eso? ¿Lo celebran o...? Por ejemplo, ¿los cumpleaños se celebra o no? Más bien mejor... No, para nada. Yo, de hecho, cuando salí me costó mucho readaptarme, digamos, con la esposa que tengo actualmente. Ella me decía, pero olvídese de eso, vea que las fechas, que esto, que para mí es muy importante y todo, porque para mí yo no celebraba cumpleaños, Navidad, ni nada de eso. O sea, fue como que me borré el cassette, el chip me lo saqué y lo boté a la basura de los cumpleaños, Día de la Madre, nada de eso, absolutamente nada, porque... Como dice uno ahí, ¿verdad? Empieza a canear, ¿verdad? Empieza a pensar y a pensar en esas cosas y todo, en que, estuviera con mi familia en este cumpleaños, un cumpleaños más y todo eso. Entonces yo me borré. De hecho, yo dije, cuando yo cumplí los 22 años estando ahí. Yo, digamos, caí a los 21, cumplí los 22 ahí. Caí el 7 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses después fue mi primer cumpleaños, ¿verdad? Entonces yo dije, cumplo los 22 y no vuelvo a cumplir años. En la vara mía, ¿verdad? Sí. Ahí, ¿verdad? Porque las fechas para mí las borré. Igual Navidad, la primera Navidad yo me acuerdo, estaba en San Sebastián y las bombetas y todo, el 24, imagínense, ¿verdad? Las lloradas y media, porque es humano uno, ¿verdad? Sí. Y me acuerdo que el primer 24 lloré creo que como 5 horas del 24. El 31 ni para qué, porque no podía, tal vez el teléfono lo tenía uno adentro del dormitorio ahí, ¿verdad? Pero era una fila para, digamos, decirle feliz año tal vez a las 12, 1, o a la hora que uno agarrara ficha, porque cuando eso se daba ficha en el teléfono. Y me acuerdo que los colombianos llegaron y agarraron como de 12 a 1. Habían 2 teléfonos y los 2 lo agarraron la hora, y cuando terminaron, me acuerdo como si fuera ahorita, ¿verdad? Llegó Wilson y me dice, tome, parce, para que hable con su familia, agarre media hora. Ya, y yo todo feliz, ¿verdad? A la 1 de la mañana y marcaba y nadie contestaba. No. Entonces, peor, ¿verdad? Todavía, sí. Pero al final me contestaron y todo, pero sí fue bastante duro. El primero principalmente, ya los otros, ya uno por estar montado en la carreta, y ¿qué va a hacer, verdad? Sí. Pero sí es bastante... ¿Cuánto duró una llamada? 10 minutos. En ese entonces 10, 15 minutos, dependiendo de la cantidad de gente que hubiera. A veces la cortaban el tiempo a 5 minutos. Ajá. Ahora hay videollamadas. Sí. Ahora hay videollamadas. Ese es otro, los celulares, bueno, a todos nos han llamado alguna vez de de una trama de la reforma, ¿verdad? De que el bug y el ping y todo esto, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo entran esos celulares? O sea, me imagino, ya los métodos los hemos hablado. Pero ¿cuánto cuesta un celular? ¿Qué hacen para que no los agarren? ¿O cómo? Yo nunca compré un celular ahí adentro. Yo los metía igual, comenzaron 68 celulares en total en todos los años que estuve ahí.
cuando eso no había tanta tecnología, ¿verdad? Era el Nokia 6120, que era el que tenía mejor ladrillo, el ladrillo, y uno lo agarraba, lo despedazaba, le quitaba las carátulas, solo dejaba la partecita ahí, los botones los guardaba en una parte, porque había que buscar dónde guardarlos, ¿verdad? Ajá. Cuando venía una requisa y demás, entonces había que ingeniárselas para ver. Yo me acuerdo que tenía una galeta, exacto, tenía unas sandalias gruesas, y esa galeta me duró como 6 meses ahí, que no se llevaban el teléfono y todo, y después de que se me llevaron el teléfono, me acuerdo que uno me lo trajeron hoy, me lo entregó el policía, me lo puso en la cama, y yo después, bueno, donde yo lo veía, lo madreaba todo, porque yo le decía que él me había echado la requisa, porque llegaron exclusivamente por el teléfono, y llegaron buscando el teléfono. Entonces no sé si era que ya le tenían seguimiento a él, ajá, o realmente él dice, hey, no, y si se lo llevan, entonces me va a buscar, porque realmente era así. O sea, se llevaban algo, entonces uno lo buscaba, mira, la otra semana que entras, porque ellos cambian cada 8 días. Digamos, en Reforma creo que todavía cambian lunes por lunes, ¿verdad? En Cartago cambian martes. Digamos, entran lunes, salen el otro lunes, están 8 días adentro, 8 días afuera. Entonces, así funciona, pero digamos, un teléfono en ese entonces ahí podía costar que unos 30, 40 mil colones, pienso yo. Sí, yo creo que hoy se paga mucho más. Ahorita, lo que se paga mucho más hoy en día, me parece. Ahorita por 5 minutos de una llamada de un celular he escuchado, digamos, ahorita tengo 2 personas que de hecho cayeron en la bronca conmigo, que salieron, uno salió hace como un mes y el otro salió la semana antepasada. Y llegaron a pagar 10 mil colones por 5 minutos, wow, de un celular. Entonces es un negociazo ahorita. El que tiene celular ahí hace la plata, ¿verdad? Casi que se vuelve como la droga, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, puñalas. Las cosas básicas de afuera, ¿verdad? Lo que hace, como les digo, pues para mí es otra realidad. O sea, verlo así es otra realidad, ¿verdad? 5 minutos, 10 mil colones. Wow. Tienen que andar buscando la forma también de estar en contacto con el mundo de afuera, ¿verdad? Y eso lo escuchaba mucho, la parte de canear, que a mí me han dicho, yo trato de mantenerme haciendo ejercicio, la mente ocupada, pero siempre hay un momento del día donde uno canea. Claro. Y el canear es ponerse a pensar en su estado actual, ¿verdad? Y cómo pudiesen estar mejor. Ajá. Entonces, sí, es todo una situación complicada, ¿verdad? Ok. Hablemos ahora sí de la jerga, del lenguaje interno, que me parece curioso. No sé si ese lenguaje interno es que nosotros los ticos lo agarramos para hablar afuera, o el mismo privado de libertad de afuera lo llevó adentro. Yo he llegado a pensar, porque esto tal vez no lo he investigado. De hecho, un día hablando, yo dije, tengo que hacer un libro de esto, ¿verdad? Escribir un léxico carcelario, la jerga carcelaria. Pero yo he llegado a pensar incluso, porque nosotros, por ejemplo, yo y Daniel, bueno, yo no sé si Freddy, pero somos muchachos de barrio, ¿verdad? Sí. Nacimos en un barrio y en los barrios también hay una jerga. Sí. De hecho, muchas veces... a mí se me sale una palabrilla así, la gente dice, me salió el barrio, disculpen, ¿verdad? Pero uno tiene una jerga. Pero he pensado que muchos de los dichos que uno a veces dice en los barrios y dicen viene de los centros penales. Así lo he visto, porque digo, mira, este dicho lo dicen ellos, pero también se dice afuera, ¿verdad? Como por ejemplo el dicho del chapulín o varios dichos. Yo tengo aquí una lista ahí de varios. Entonces, vamos a ver de cuánto se acuerda Freddy. Montarse un guayabo. Híjole, que lo van a... O sea, que como decir que lo... ¿Cómo te digo? Yo le digo a Dani, mira, mañana me van a traer 100 mil colones. Entonces, yo sé que es mentira, pero estoy montando el guayabo o sea, le estoy mintiendo a Dani. Ok. Huele a lirio. Híjole, eso me lo dijeron a mí cuando estaban ofreciendo 5 millones por mi cabeza. Que está feo para la foto, ¿verdad? Que lo puede... okay, el lirio como muerto. Ajá, correcto, como huele a muerto. Así es. Zapazo. Palabra que no se debe decir ahí, porque bueno, el zapazo le dicen a la persona, primero que no, a usted le dicen zapazo y es como mentarle a la mamá, ¿verdad? Porque es como alguien que va a entregar la droga o lo que sea. O sea, usted puede morir, usted puede atentar contra su propia vida si usted le dice a alguien zapazo. Correcto, así es. Es un gran insulto. O sea, es peor que una mentada de madre. Así es. ¿Pachudo? Jay, el mae que lidera, digamos. Churuco. Jay, que lo agarran como de vacilón. Ok. También he escuchado que a los celulares a veces les dicen churuco. También. Un pato.
Ay, el pato, lo que les mencionaba al principio, Ajá. ¿verdad? Una persona que andan asaltando y lo andan agarrando aquí, y anda pato legítimamente, realmente. Sí, es Una bomba. Ay, la bomba y la droga. Una bomba, se me cayó una bomba de droga. Ya, puede ser. También a las comidas, ¿verdad? Que vienen de afuera, les llaman Cuando bombas. vienen, sí. Pero es que, digamos, normalmente sí se le dice bomba igual, pero digamos, principalmente cuando usted se refería a la bomba era la droga, ¿verdad? Ujú. Viene la bomba. Una galeta. Donde guarda uno el cuchillo, el teléfono, la droga. Eso puede ser en una pared, de una... Normalmente a mí las paredes nunca me gustaron, me gustaban las patas de las camas porque los policías les daba pereza levantar las camas, entonces en las Ajá. patas de la cama hacía uno un hueco y ahí cabía la droga, los teléfonos, lo que fuera. Una requisa. Cuando llega toda la policía a buscar droga o lo que sea, Ajá. a revisar Mica. Mica. la mica. la ropa de uno, la colchoneta, etcétera. Ve, por ejemplo, es una palabra que a veces en Ajá. el barrio se usa. Es que Sí. voy por la mica. Ajá. Cuando yo entré y empecé a escuchar, porque uno escucha mica por todo lado, ¿verdad? Es que anda con la mica. Exacto, ajá. Y es lo que llevan, ¿verdad? Correcto. Generalmente llevan un colchón con sus cosillas arrollados Ajá. ahí. Ok. Bueno, un arrollado. Un arrollado de qué, canela. No, un arrollado, sí, cuando alguien lo echan de un pabellón. Hay un arrollado, llaman al policía ahí o ahí a la oficialía, llegan y se pega a alguien que va arrollado, digamos que va para otro pabellón, para otro. Que le arrollan toda la mica. y va Le pa' arrollan afuera. la mica. Cuando le va bien, ¿verdad? Cuando le va bien Uy. o si no le dan sin nada. Le Correcto. tiran todo afuera, así, nada más. Correcto, a mí en los 2 golpes de estado me tacharon los cajones y todo y me dejaron sin nada. Al final en una recuperé casi que el 100% y en la otra recuperé como un 70%. Me acuerdo que en ese entonces estaba un director, Juan Carlos Amador, que cuando en el 2011, en la última fuga del Rey de las Fugas, Estuviste de máxima. está 2 veces. ¿Y en máximo. esa época? ¿En la Este, fuga? También estaba ahí en el 2011. Sí. Vaya. Ok. Que fue cuando me intentó matar este chavalo ahí, ¿verdad? Y Ok, ahí, ok, ahí ok. vi la mano de Dios. O sea, ahí viene otra historia, ¿verdad? Esto es como para hacer como Aquí ya la 7 apunté. partes, ¿verdad? Sí, De, sí, sí. de Sí. experiencias. Pero me acuerdo que esa vez que me arrollaron, digamos, o que me robaron Ajá. las cosas, tenía un reloj de memoria para guardar teléfonos y eso, y el director se lo dejó. Upa. Ah, Ok. Perrillo, ¿qué es un perrillo? Ya, y el que está ahí, como decir un chupamedias, digamos, no sé, alguien que usted tiene ahí como cabo, digamos, que le hace las cosas, que anda ahí detrás de uno, del hachú, digamos. sirviente. Mandarse. Mandarse el rancho, la comida, Ok. Y también a Ok. los golpes, ¿verdad? mandarse a los golpes también. Ujú. Un bocho. Y un calabozo, ahí donde lo meten a uno por castigo, o una transición que viene alguien de otra cárcel, Lo embochan. lo embochan. oiga. Hay un montón de más de palabras, pero esas son palabras Un que, montón. que se usan mucho Ahora- entre la jerga, ¿verdad? Qué loco. Qué loco. Yo estoy escuchando las palabras, pero yo estaba pensando todavía en esta experiencia. Me faltó empapillonarse, ¿verdad? Uy, sí. Papillonada. Ahí sí, el que guarda el barco, la droga o los teléfonos en el trasero. Ujú. Y el barco que ya sabemos que Oiga, es el y nuevo. eso, ¿agarran mucha gente en eso, Esteban? ¿Usted qué? Sí, muchísima, claro. Hay gente de afuera llegando Gente de con- afuera y gente de adentro. Ujú. Ujú. Eso he escuchado mucho porque digo, uno no trabaja uno trabaja en la parte, en el área técnica. Ajá. Pero, por ejemplo, he escuchado a los policías que ellos dicen que saben, por ejemplo, cuando la persona trae algo, Ujú. por cómo se comporta. El nerviosismo. Ajá, siempre se nota, ¿verdad? Siempre se nota. Ya ellos saben cuando ven una muchacha que trae algo, viene nerviosa, viene comportándose distinto, la identifican, ¿verdad? Y a veces también por medio de los perros, pero ya no los perrillos, sino los perros que ellos tienen, Sí, los- la unidad canina, la unidad que, canina. que Ajá. cuando un perro estos detecta droga, se sienta a la par de la persona. Eso pasa mucho. A veces a pura psicológica lo agarran la policía, porque me acuerdo un transvesti que se vestía ahí en la bíblica, él me llevaba a mí a veces cuando era urgencia así, digamos que el policía tal vez Ajá. estaba por fuera y yo me quedaba sin nada, entonces le decía, ven, ocupo que venga el domingo, y ese mae era demasiado sereno y no parecía, él entraba, o sea, no... digamos, él se vestía en la noche, pero de día era hombre. O sea, Ajá. usted lo veía y era normal. Y ese mae venía ahí empapillonado, ¿verdad? Ese mae lo agarraban en psicológicas y todo ahí. Y él veía y él me contaba. Dice, no, hombre, es que las chamacas se caen aquí porque las agarran en pura psicología. Dice, hay algunas, como decía Esteban, ¿verdad? Se ponen nerviosas y todo, pero en otras, usted trae algo, ¿verdad?
a nosotros nos dijeron que usted trae algo, digamos, le decía al policía, porque a mí me contaban, ¿verdad? Esas partes. Y así. Eso es otro dicho que usan mucho, me agarró en la psicológica, lo tienen mucho. Y eso es como que me agarró en una trama, me empezó a tramar, sí, ¿verdad? En la psicológica, lo usan mucho ellos. Pero sí, hay toda una jerga ahí. Ok, Freddy, ¿cómo es eso que casi lo matan? Máxima seguridad. Máxima seguridad. Hay dos cosas que me tienen a mí aquí pensando. Primero, hablamos del primer golpe de estado, nos falta el segundo. Y también en 2011 pasa un evento en la cárcel que se trata una fuga, un intento de fuga. Una fuga, sí. De hecho, en el 2006 hizo una fuga, el rey de las fugas, ¿verdad? Un momento. Rey de las fugas, para los que no sabemos cómo es. Es que, digamos, Joel Araya, sí, Joel Araya, una gran persona realmente, está muerto ya ahorita, ¿verdad? Pero nadie dice que un muerto es malo, ¿verdad? Pero realmente una gran persona y la policía lo mató a él realmente porque ya él estaba en la celda y todo y apareció con hematomas y demás, ¿verdad? Pero así es eso. Él se había fugado en el 2006, la misma policía le metió armas y todo el asunto, ¿verdad? Ahí, estando en el 2006, en esa yo no estuve ahí en ese pabellón, estaba en mínima cuando eso. Ahí me la contaron después cuando yo llegué ahí puramente al pabellón. De hecho estaban los impactos de bala ahí y todo porque el policía que había intentó cerrarle ahí y demás, ¿verdad? En esa del 2011 estaba yo ahí en una celda colectiva. Hay celdas, 16 celdas colectivas y no recuerdo las individuales cuánto eran, creo que eran 24 o 32 celdas individuales. Individuales es que está solo, ¿verdad? Sí. Y las colectivas habían 4 personas en cada celda. Yo en ese entonces estaba con un negrillo ahí, con Chichi. Solamente estábamos él y yo ahí. Y se vino lo de la fuga y todo. Y yo estoy con un poco de revistas, porque yo sabía que tenía ese enemigo ahí, ¿verdad? Tengo un poco de revistas metidas en la panza y tengo un cuchillo. Me pongo la leva, le dice, bueno, la leva se conoce en todo lado, ¿verdad? Siempre en los dichos, una jacket de mezclilla, que es como cuando uno va a mandarse con alguien a cuchillo, ¿verdad? Como que le proteja un poco. Y cuando yo veo por el espejo, porque había unos pasadizos ahí, es que vos conoces la Máxima Nueva, ¿no? Sí. O sea, son unos pasadizos ahí, vos sacas un espejo para ver. Yo saco el espejo y veo al enemigo que viene con un escudo de esos antimotines y viene con una pistola y ¿qué voy a hacer yo con un cuchillo? Entonces ahí conocí yo realmente la misericordia de Dios, porque yo me acuerdo, digamos, ahí está como decir que esto sea acá la celda. Ese es el segundo motín que estamos hablando. Correcto. Estaban en plena fuga, ¿verdad? Todo estaba en un momento. Se abrieron los candados, estaba en plena fuga y Freddy estaba viviendo eso. Correcto. Ya ustedes sabían que se iban a fugar. No, ya jamás. No sabían. Era algo secreto. Sí, era algo de los que iban ahí en la fuga, nada más. Creo que eran 5 o 6. Digamos que está la celda, hay 2 camarotes de cemento, acá, allá está el baño, y aquí en esta parte de acá hay como 1.5 metros de un patio de luz, ¿verdad? Que uno salía ahí al patio y había una pila para lavar la ropa uno. Y entonces yo me voy para el patio ¿verdad? Y me acuerdo que el negrillo Chichi se quedó ahí en la celda, ¿verdad? Yo me fui para el patio a pedirle a Dios, porque yo cuando veo el mae que viene con pistola en mano y con semejante escudo, digo, ¿qué le voy a hacer yo con un cuchillo? Y la verdad es que todo lo hace Dios. Yo me fui a pedirle a Dios y le decía a Dios que si realmente Él existía, que me librara de esas, ¿verdad? Y ahí vi la mano de Dios definitivamente. El negrillo le dice al mae, ese mae se llamaba Marqués Conde, y llega y le dice, mae, raza, aquí no queremos nada, que no sé qué. Y el chavalo lo que le dice es, tranquilo, yo lo que vengo es a matar a Nieto. Ya, cuando yo sentí eso, imagínate, ¿verdad? Porque viene con algo que yo no le puedo contrarrestar, ¿verdad? Yo con un cuchillo, él con una pistola, o sea, nada que ver. Y él llegó, se paró a decir como así, como a 1 metro de donde estaba yo, y me dice, madre, Nieto, qué flaco lo veo. Le digo yo, sí, que esta Máxima me tiene como loco, ya yo tenía como 3 meses de estar ahí. Y me dice, tranquilo, esa hora ya pasó. Entonces ahí vi yo como Dios actuó realmente. Él con el escudo y la pistola tuvieron esa conversación. Correcto. ¿Y qué fue? ¿Que se arrepintió él o no? Nada más. Dios, yo digo que fue Dios nada más. Y la oración que yo me fui a hacerle atrás, porque yo cuando eso nada que ver con Dios, eso fue en junio, yo recibí al Señor 2 meses después ahí mismo en Máxima.
Pero sí fue algo tremendo. Esa fue la segunda vez que venían por mí a matarme, digamos, no pasó más nada, pero la primera había pasado en mínima ya en el 2006. Ajá. Uno de los perrillos, como dice Esteban, ¿verdad? Ajá. Una persona que me lavaba a mí los trastes, me lavaba la ropa, me sacaba del campo de visita, le pagaban, me estaban ofreciendo 5 millones por mi cabeza, ¿verdad? Porque yo cocinaba, aprendí a cocinar la droga ahí, ¿verdad? Para hacer piedra. Entonces yo le echaba whisky, como a mí me entraba Breaking Bad. Entonces llegaba y la cocinaba Walter con White. whisky. Entonces la gente decía, de hecho yo le decía a la gente, madre, caliente el tubo primero y echa la piedra, y ella sola se derretía, era puro aceite, digamos, pura calidad. Entonces los otros maes que vendían, ok, vuelto aceite. Vuelto aceite. Ajá. Ok. entonces toda la gente llegaba, mientras que yo tuviera droga, siempre llegaban a comprarme a mí. Al menos que ya el pabellón estuviera cerrado donde yo estaba, y ya era otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ya estaban pagando por mí los otros médicos, digamos que es otro dicho. Los otros ahí. doctores. Exacto, los otros doctores que recetaban droga ahí. Ok. Un doctor es el que cocina y El vende. que cocina, sí. Ok, Sí. ok. Entonces, ya hay un chavalo que me hacía todo a mí, ¿verdad? Como yo le decía, era más fácil que me envenenara. Realmente era más fácil que me envenenara y me hubiera muerto y ya se gana la plata. Pero no le digo eso. Yo, de hecho, cuando me di cuenta de eso, dormía con revistas de aquí, dormía con un sartén en el pecho, cubriéndome el corazón, con un cuchillo debajo de la pierna, uno en la almohada, y las covachas que le llaman ahí, ¿verdad? Que son cortinas que uno pone como para que los demás no lo vean, ¿verdad? En la noche. Tenía guindado con 2 prensas ahí, otro cuchillo, entonces dormía con 3 cuchillos ahí. Y ese día yo escuché el portón cuando lo llegan a contar a uno, hacen recuento todos los días, 5:30, 6 de la mañana, y llegan a contarnos, ¿verdad? Pero yo escucho el portón nada más, y cuando yo escucho el portón, digo yo, es muy rápido la reacción. Cuando me abren la cortina, era el mae que me... Uy, era el mae que me... Ya me asusté un toque ahí. Me asusté. Imagínate, que me intentó matar, ¿verdad? Yo fue donde sentí el impacto, donde me pegó, y por ahí tengo un recuerdito, ¿verdad? Porque resbaló, digamos, el sartén me quedaba acá, y por acá tengo el recuerdito que me quedó. O sea, el sartén lo salvó. El sartén me salvó, de hecho, Salvado por un sartén. Ahí está el recuerdo. me quedó ahí ese recuerdo, recuerdo, digamos, hasta donde me llegaba el sartén, porque yo dormía con el sartén acá, y él rozó. O sea, resbaló y me rozó ahí siempre. Entonces yo lo empujo y yo dormía, digamos, como que Esteban sea el compa mío, digamos, ahí de todo, ¿verdad? El que vendía y todo, que estaba conmigo. Entonces yo tenía mi cama acá y Esteban la tenía como así. Entonces yo, donde empujo al chaval, donde yo siento eso, yo lo que hago es empujarlo y saco el cuchillo. Cuando el compa mío se despierta, ya lo tenía como con 3 puñaladas, ¿verdad? Porque él le cayó encima, y él también dormía con el cuchillo porque era que nos cuidábamos la espalda, ¿verdad? Y pasó eso ahí, le pegamos 14 puñaladas al muchacho, quedó defecando en bolsa y todo. Tiempo después de que salí, me lo encontré ahí en un supermercado que estaba trabajando yo. Y fue así como... Y él me decía, madre, nieto, tranquilo, yo no quiero nada, usted sabe cómo es. Y fue una vara y todo, la hablaba, ¿verdad? Ahí y todo, y lo vi ahí. Y usted lo invitó a la iglesia. Correcto. ¿Verdad? Sí, claro. Sí, porque ya yo estaba en otras cosas. Otro estilo de vida, sí. Correcto, y he conocido muchas personas que han salido de ahí. De hecho, estas personas que estaban ahí, ya los invité y todo también, porque ya son cosas que hay que transformar vidas, ¿verdad? Definitivamente. Y todo eso pasó en media fuga. No, es que eso fue anterior, eso fue en el 2006. Eso es 2006. Esa es 2006, la otra fue en la fuga. La fuga fue en el 2011, fue la segunda vez. Sí, porque eso fue una noticia impactante. Pero la primera sí, y me intentaron matar. La segunda fue de boca, y al final Dios me libró de eso, definitivamente. ¿Y cómo vives este intento de fuga? ¿Te das cuenta de algo? ¿Escuchas algo? ¿O nada más? Escuchamos nada más un disparo. Se escuchó un disparo que no sé de dónde provino, me imagino que ahí mismo se le escapó un tiro a alguien, no sé qué pasaría, pero se escuchó un disparo. Entonces ahí se hacen los mentados hechizos, que hacen con un tubo, le hacen ahí con una bala, ¿verdad? Y todo, y le hacen un percutor y todo el asunto, ¿verdad? Pero ya es otro tema, ¿verdad? Pero ahí eran pistolas de verdad y se escuchó la detonación. Entonces uno saca el espejo para fijarse a ver qué pasó, y empieza a ver movimiento y todo, y qué pasó, y empiezan a gritar fuga, fuga, fuga y todo. Entonces ya
nos dimos cuenta que estaba en fuga, ¿verdad? Y todo, y ya después cuando abrieron la celda y todo, y pasó todo lo que pasó, el susto de que me iban a matar, y al final no pasó, gracias a Dios, ya, y todas las celdas quedaron abiertas y nosotros ahí afuera esperando a ver qué pasaba. ¿Y no te pasó por la mente en decir, salimos o...? No, vieras que no, yo siempre traté de hacer las cosas entre lo mejor y sabía que estaba haciendo cosas ilegales y todo, pero siempre quería cumplir mi sentencia y tratar de reivindicarme con la sociedad. Buscar la jalada, sí, dicen ellos. Buscar la jalada, así es. Buscar la jalada es salir. Ir buscando la salida, sí. Exacto. Estaba fácil. Ok, una cosa más. Bueno, ahí vamos a ver qué tal. Los códigos. Yo veía este reportaje, salía no me acuerdo el nombre de este señor que cumplió condena, pero decía que tenían un código y no sé si tenían más, pero era: no escucho, no vi, no veo, no hablo y no oigo. Ajá. ¿Eso cómo funciona? Y eso desde que usted entra a la cárcel prácticamente se lo dicen, ¿verdad? Usted lo que ve aquí murió. Si usted escucha algo, no lo ande diciendo porque después se ven problemas, ¿verdad? Y realmente así, de esa manera, o sea, no vea nada, no escuche nada, no hable nada prácticamente. No vas a tener ningún problema por estar hablando con nosotros, ¿no? No, para nada. Sí. Hay códigos de privados de libertad. ¿Algún código que usted se acuerde que es inquebrantable para un privado de libertad? Híjole, la lealtad. La lealtad cuando usted llega y le dan, digamos, como el caso mío con los colombianos, yo tenía que darles lealtad a ellos, digamos, con cualquier cosa, que ahí se quebraba ese código que acabamos de decir, ¿verdad? De no veo, no hablo y no escucho, porque si yo sabía que estaban tramando, ¿verdad? Que es otra... Ajá. La trama. Sí, que estaban tramando algo en contra de ellos y no les decía ella y después yo me veía en broncas, pero más bien era como decirles, mira, escuché esto y esto y esto y ya, como para estar, porque ellos estaban confiando en uno, ¿verdad? Entonces la lealtad ante todo. Ok. ¿No ¿Algún otro solo así, como lealtad y no escuchar nada? Para mí creo que fueron esos los que me llevaron a... Okay. Al éxito. Al éxito, al ser presidente. Quería fama y échate a dormir, decían. Ajá. Pero para mí eran los más importantes, ¿verdad? Como la lealtad principalmente. Sí. Increíble todo lo que puede ir una persona, ¿verdad? En un centro penal. Ahí es cuando uno también se pone a reflexionar. ¿Será que la gente puede generar un cambio después, verdad? Porque yo creo que aquí es donde vamos o para donde vamos. Iba a ser una de mis preguntas. Pero ¿cómo una persona que ha vivido este tipo de situaciones puede volver a tener una inserción en la sociedad, una vida normal, tener familia, volver a reincorporarse, que la gente pueda creer en él? Porque yo creo que una persona puede perder la credibilidad, o sea... Ejemplo el que dabas, te topaste a alguien en el supermercado y más bien dijo, oye, está bien problemas, ¿verdad? Correcto. Por ese dicho que dice, cría fama y échate a dormir, pues ya había una fama en Nieto, ¿verdad? Correcto. Que era como llamaba la atención, pero yo creo que esos ahí nos tiene que contar Freddy cómo hizo, qué hace, ¿verdad? Sí, porque una de las cosas que yo tenía aquí apuntado para preguntar para los dos, estando dentro y como profesional, si la reforma cumple el propósito de reformar. O sea, si la reforma. Bueno, ya cambió el nombre, ¿verdad? ¿Cómo? Ya ahora se llama Jorge Arturo Montero Castro. Sí. Pero antes se llamaba la reforma. Ajá. Posiblemente se pensó en que una persona iba a reformarse a un centro penal. Y lo hace. O sea, la reforma cumple. Yo quisiera preguntarle esto a alguien que estuvo dentro de la prisión. Porque yo puedo yo sí lo voy a responder. Sí. Pero digamos, Freddy, ¿usted cree que una persona puede reformarse? Utilicemos esa palabra. Por medio del sistema, no. El sistema no va, digamos, cuando yo salí de ahí habían como 10,000 y algo de privados de libertad a nivel nacional. Ahorita no sé cuántos pueden haber, yo calculo que pueden haber, no sé, 15, 20,000 tal vez, a nivel nacional, ¿verdad? En todas las cárceles. Pero te lo digo a vos más bien como funcionario. Vos podés suplir la necesidad. Puedes suplir la necesidad, no sé cuántos tenés a cargo ahorita. Tal vez unas 300 personas. En un mes de trabajo puedes ver a 300 personas.
Difícilmente. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, tal vez no sea por incompetencia de ellos, porque son funcionarios, son profesionales, estudiaron, se quemaron las pestañas en una universidad y no es la culpa de ellos, sino es porque necesitarían más personal para realmente tratar de hacer eso, pero al final el cambio viene en uno. Yo duré muchos años queriendo vivir una vida totalmente adaptado a la cárcel y después ya cambié la mentalidad. Y ya dije, no, hasta aquí, ya no quiero más esto para mí porque me va a traer problemas por esto, por la policía. Me acuerdo que MacGyver, una vez estaba con mi visita, MacGyver era un supervisor, que no sé si estará ahí todavía. Cuidado porque... Un saludo. Saludo porque no lo conozco, pero... Llega y me dice, yo llegué y me subieron jueves, el sábado, el policía que me hacía la vuelta a mí salió al hospital. Y el mismo sábado me trajo droga, ¿verdad? No la cantidad que yo estaba acostumbrado a meterme, me trajo como 100 gramos y un cuarto de marihuana. Y ya yo el domingo estaba vendiendo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero me habían subido, digamos, de máximo a mínima. Uh-huh. Y me acuerdo que él pasó en las rondas que ellos pasan en todas las visitas, antes que eran abiertas, ahora ni idea cómo son, ni quiero volver ahí. Dije que si volvía ahí era para dar testimonio de mi vida nada más. Okay. Pero no sé cómo estarán las visitas ahí. Pero él pasó con su comitiva ahí, ¿verdad? Con su escuadrón, que eran como 8. Y me dice, ay, nieto, acaba de subir. Y ya su nombre se escucha, que donde usted está lo mejor, que donde usted esto, que el otro. Y me dice, hey, compórtese. O sea, no tengo ni 3 días de estar ahí, pero enjachado y medio. Ajá. Ahí delante de mi familia, ¿verdad? Uy. Entonces... Qué duro, sí. Qué duro, man. Sí. Es como cuando usted dice, no, voy a cambiar definitivamente. Y yo pienso que nadie puede cambiar a nadie al final. O sea, ni por más bueno que sea Esteban como orientador, ni el director, ni la trabajadora social, ni el psicólogo, por más psicólogo que sea, no te va a hacer cambiar a vos, con un proceso que lleves, los cursos que dan ahí, todo. Al final la decisión la toma uno de cambiar. Sí, el principal responsable de gestionar ese proceso de reflexión que tiene que tener la persona, o que debería, porque no es que tiene, porque muchos no lo tienen, sí, pero que debería de gestionar, el principal responsable es el privado de libertad mismo, ¿verdad? Correcto. La persona que está en esa condición. Yo sí creo, digamos, ya hablándolo desde esta perspectiva, porque está la perspectiva de acá y de acá. Yo sí creo que operativamente es complicado manejar una población tan grande y con estas características. No podría decir que no se hace nada porque realmente el privado de libertad logre un proceso de reflexión y pueda insertarse en algún momento. Sí se hace. Sí se dan procesos, sí se dan acompañamientos, sí existen profesionales que trabajan ciertos factores de riesgo, digamos, factores de protectores que tiene el privado de libertad para poder continuar con su vida, ¿verdad? Reinventarse, y hacia eso apuntamos todos. Pero sí creo que operativamente a veces no nos alcanza para poder brindar todo lo que puede necesitar una persona para una correcta inserción en la sociedad. Eso sí lo creo. Frey lo hizo. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde nos tiene que tal vez comentar qué pasó. O sea, eso. Porque hoy yo conozco a un Freddy... O sea, no, sí, ¿verdad? Y yo digo... Exacto, porque Esteban me comentó y yo dije, ¿verdad? ¿Verdad? Porque... asistimos a una misma iglesia, ¿verdad? Y yo, oye, si Esteban no me comenta, yo no hay ningún indicio de reforma, ¿verdad? Sí, porque yo conozco cárcel. Un Freddy que es hombre de familia, que es trabajador, que es emprendedor, que incluso hasta ejerce un liderazgo, pero ya no un liderazgo como el de antes, sino que ahora un liderazgo en una iglesia. Yo digo, o sea, aquí es donde yo digo... Tengo esperanza, ¿verdad? Sí. Cuando yo veo a alguien así, yo digo, tengo esperanza, tengo que seguir trabajando para que la gente pueda lograr algo parecido a esto, ¿verdad? Y un punto es que, o sea, usted crea o no crea en Dios, ¿verdad? Ajá. Lo que usted que está escuchando, crea o no crea, a Freddy, eso fue lo que le cambió y le ayudó a dar un paso. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo es el proceso o en qué momento Freddy dice o decide voy a cambiar o voy a salir de aquí? No sé si hubo un momento en que usted decía, no, yo la verdad, aquí adentro me estoy portando mal, voy a portarme bien para salir de esto o acortar, o cómo fue ese proceso ya en el que ya empieza esa recta final de salir.
Bueno, de cárcel, de cumplir condena, o cómo funciona, o cómo fue. Después de la fuga, de ese 11 de mayo, realmente ya yo fue algo como que yo dije, ya necesito cambiar, me estás dando la oportunidad de cambiar. Y yo decía, ya yo no quiero más esto para mi vida, pero me faltaba algo, realmente me faltaba algo y no sabía qué era en ese momento. Me acuerdo que entre junio y julio me leí la Biblia para ver si era cierto que uno se volvía loco en 2 meses y 8 días. Me leí toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, y fue como leer cualquier libro. Yo leía la Biblia como 20 horas al día, más o menos, 18, 20 horas al día. Me despertaba y agarraba la Biblia para ver si era cierto que uno se volvía loco, pero que te diga que me aprendí un versículo en esos 2 meses y 8 días que duré leyéndola la primera vez, para nada. Tiempo después, yo en el 2006 había conocido al pastor Enrique, Saludos, Quique. Saludos ahí al pastor Quique. Que realmente lo admiro mucho y le agradezco demasiado que hubiera sacado el tiempo, y me acuerdo las palabras que él me dijo ese día. Yo en el 2006 lo había conocido a él, estando en Mediana Abierta, y tiempo después, ya habían pasado, 5 años. La pareja que estaba conmigo en ese momento llegó y le dijo que si me podía ir a visitar a mí a la cárcel, porque yo estaba pasando un mal momento, estaba caneando mucho, ¿verdad? Estaba demasiado estresado. Me acuerdo que yo me ponía una camisa negra y me hacía así el pelo y me caía el montón de caspa, ¿verdad? Porque era demasiado el estrés. Y él sacó su tiempo y fue ahí, estando en Máxima Nueva. Habían 2 máximas, ¿verdad? Máxima Vieja, que creo que ya la cerraron, ¿verdad? Ya la cerraron, sí. Y está la Máxima Nueva, que entre comillas es una cárcel modelo de los Estados Unidos. Y él llegó y me dijo, amén, vine aquí, pero es la primera y última vez. Jamás me imaginé que esto fuera así, porque nunca había ido. O sea, es un vidrio donde vos metes las manos así. Me acuerdo que a mí me sacaron con grilletes aquí, un cinturón, ¿verdad? Y con las cadenas aquí amarrado, y los pies y las manos. Y nada más levanté las manos aquí, ¿verdad? Y él me agarró las manos, hicimos la oración de fe y me dio una palabra de Proverbios 16, del 1 al 10. Me dice, cuando usted llegue adentro, si tiene Biblia, vaya y léala. Y realmente lo vi. Apenas entré, lo primero que hice fue leer eso que él me dijo. Y me acuerdo que en uno de los versículos, creo que es el 6, que dice que cuando los caminos del hombre le son agradables al Señor, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Y recordé lo de la fuga, porque yo le oro a Dios ese día. O sea, mi única salida en ese momento fue Dios. Pero yo a Dios lo usaba como un Dios bombero. Dios mío, ayúdame aquí, te prometo que voy a cambiar. Dios mío, sácame de esto y te prometo. Y le prometía, pero nunca cumplía. Pero ese día yo dije, hasta aquí, yo te voy a servir, voy a hacer, no sé en qué me vas a poner a servirte. Y ahorita que Esteban decía eso, eso pasó. El pastor, después de que terminó de decirme eso, llegó y me dijo, tú vas a salir de acá, no te digo cuándo, es en el tiempo de Dios, pero tú vas a salir de acá. Eso fue un 5 de agosto del 2011, cuando yo acepto al Señor en mi corazón, ¿verdad? Y el 22 de agosto, después de 7 años de estar pidiendo que me sacaran de Reforma, que me mandaran para Puesto 10, Virillo, Cartago, que eran las mejores cárceles, digamos, entre comillas, nunca me daban pelota por mi expediente, ¿verdad? Y ese 22 de agosto, o sea, que habían pasado 15, 17 días después de que él me había dicho eso, llega el supervisor que estaba en ese momento, don Jesús Mora, y me dice, nieto, escoja Puesto 10, Virillo, Cartago. Y yo, deja vacilarme, le dije yo, ¿verdad? Me dice, no, es en serio, me dice, escoja, me dice, queremos ayudarlo. Y yo, pues puchica, ¿cómo funciona esto? Decía yo, ¿verdad? De tener a Dios, ¿verdad? Porque ya yo había empezado a leer la Biblia una segunda vez, pero ya pidiéndole a Dios sabiduría, ¿verdad? Y nunca se me va a olvidar, después de que yo leí ese versículo, me acuerdo que yo, como a las 2 horas, llegué a abrir la Biblia y yo le decía, Dios mío, háblame de alguna manera, dime qué tengo que hacer. Y yo en mi mente yo dije, el primer versículo que abra, ese me lo voy a aprender y lo voy a poner en práctica, yo diciéndole a Dios, ¿verdad? Y me acuerdo que fue Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Y yo, o sea, tengo que esforzarme, ser valiente, no temer, no desmayar, y la promesa es que va a estar conmigo. Entonces ya me lo demostró que estaba conmigo en ese momento, ¿verdad? Cuando ese chaval me iba a matar. Y digo yo, no, definitivamente yo tengo que poner en práctica las cosas y lo voy a hacer, y así fue hasta la fecha, ya 11 años y ¿qué? Estamos 22, sí, 11 años y
como un mes de haber recibido al Señor, y ahí empezó el proceso, ¿verdad? Me llevaron a Cartago, ya lo que les conté al principio, ¿verdad? Que me quería devolver porque había muchos violadores y demás. Ajá. Y ahí empecé un proceso totalmente diferente. Fui el presidente del dormitorio ahí, después fui el presidente del Comité de Privados de Libertad, estuve administrando la pulpería durante 2 años ahí. Y ahí fue una prueba de fuego para mí realmente, porque para mí mi Dios, antes de yo caer o antes de conocer de Dios, para mí mi Dios era la plata. Ajá. O sea, por algo anduve haciendo lo que andaba haciendo y demás, pero ahí entendí que Dios me estaba transformando realmente, porque me acuerdo que la administradora que había en ese entonces, Paulina, se había ido de vacaciones 15 días y yo tenía que guardar toda la plata de esos 15 días. Como dijo Esteban, ahora son millones, ¿verdad? Lo que pasa ahí, en eso, no los millones que pasan en Reforma, porque es una cantidad de privados menor, cuando eso habían como 300 y algo, casi 400 privados, pero sí se manejaban, digamos, en esos 15 días yo tuve en mis manos como 18, 19 millones de colones, que bien los hubiera mandado para la casa y me hubieran puesto a uso de confianza, nada más, que eran 6 meses más a mi sentencia, ¿verdad? Pero gracias a Dios no lo hice, porque ya había una transformación en mí, y ya yo veía las cosas totalmente diferente, y ya después de ahí me pudieron ayudar. Salí de ahí, no me regalaron mucho, pero sí me regalaron como un año. Yo salí el 15 de mayo del 2015 y cumplía la sentencia el 10 de octubre del 2016. Del 2016. Correcto, entonces digamos que me regalaron como un año y unos meses. Sí. ¿Fuiste un semi? Me mandaron ahí porque la oferta laboral estaba como muy cerca de la víctima del secuestro que habíamos hecho. Estuviste por secuestro, ¿verdad? Por robos y por secuestro. Fueron 2 sentencias diferentes, una de 13 años y una de 4, porque en la del secuestro realmente yo en el momento pues tuve que decir que sí había tenido que ver, pero hay un Dios que sabe que no fue así, y digamos los chavalos que hasta ahorita están saliendo, Jonathan Marín y Daniel Salas Villafuerte, los dos. Saludos muchachos. Los dos acaban de salir, ya imagínate, ellos les metieron 26 años a cada uno. Entonces, fue un proceso bastante duro para ellos y todo, y yo sé que son personas que, por lo menos en lo que yo he hablado con Jonathan y todo, sé que viene con una mentalidad totalmente diferente, alguien que yo induje a delinquir realmente. Ajá. Y ahí él era testigo de Jehová, andaba predicando y todo, y yo un día le ofrecí un dinero, ahí fue y le di un seguimiento a un camión, y desde ahí se endulzó el muchacho, ¿verdad? Y realmente son cosas que uno se arrepiente, ¿verdad? pero así fue realmente lo que pasó. Sí. Dios en el centro de mi corazón nada más ahora. Sí, definitivamente Dios fue un factor que lo cambió todo en tu vida, digamos que representa algo. Sí. Y por eso haces lo que haces hoy, que servís en una iglesia y incluso ahora sos líder y demás, porque es un factor. Pero entonces, una persona en una condición, una situación de privación de libertad, sí puede reinventarse. Sí, claro. Sí puede reinventarse. Todo es querer. Todo es querer realmente cambiar, un cambio de mentalidad, que fue lo que yo tuve, y tiempo después me encontré ese versículo también, ¿verdad? Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Cómo hace, por ejemplo, una persona que tiene ese historial ahora delante de la sociedad, la gente que te conoce? ¿Todavía habrá gente que no cree en vos? ¿Cómo has manejado eso? Yo pienso que tal vez yo creo que todos los que conozco creen, porque ya son muchos años, o sea, ya yo tengo 7 años de haber salido. Al principio fue muy duro, me acuerdo una vez que llegué a pedirle perdón a un muchacho que, más bien, si uno lo ve desde el punto de vista lógico, él era el que tenía que haberme pedido perdón, ¿verdad? Pero una de las cosas que aprendí en ese proceso es la humildad, ¿verdad? Yo llegué, le pedí perdón y él se quedó como así, pero más, si usted no me ha hecho nada a mí, fui yo más bien el que me amenazó a la familia y todo el asunto, ¿verdad? Y demás. Y me acuerdo que anduvieron hablando, yo salí, fue un proceso durísimo, yo cuando salí con 130,000 colones en mi bolsa,
no había comida en la casa, gasté casi que todo, me dejé 5,000 colones ahí para ir a buscar trabajo, metí 57 currículums, me llamaron a 20 entrevistas y en todas me decían que no por la hoja de delincuencia manchada, ¿verdad? Y es que tiene un tiempo, ¿verdad? Muy grande, sí, que se quita la mancha. No lo preciso ahorita, pero son unos años, sí. 10 años en el tipo de delito. En el tipo de delito, digamos, mío son 10 años, en otros son 4, creo. Sí. O sea, 10 años con ¿hace cuánto ya está limpio? No, hasta el 2026 queda limpio. Ok. Todavía en tu hoja de delincuencia aparece... Sí, claro. Y hoy por hoy eres alguien que tiene negocios y emprendió y supo... Correcto. Tengo ahorita 4 emprendimientos, gracias a Dios. Y realmente, o sea, sí se puede cambiar. Es nada más cambiar la mentalidad y poner a Dios en primer lugar antes de cualquier cosa. Yo le digo a la gente, o sea... ¿De qué son tus emprendimientos, perdón? Préstamos personales, préstamos hipotecarios con un socio. Soy ebanista, aprendí ahí, saqué el curso en el INA como ebanista. Sí, se saca algo, sí, hay algo. O sea, hay cosas por hacer y digamos, y eso el que quiere puede ir realmente porque te dan la oportunidad de estudiar, te dan la oportunidad de ir a trabajar en talleres, el INA que se ha metido mucho, no sé si todavía existe la Jamber la Jamber ya no. Okay. Hay otra empresa, pero yo estuve trabajando ahí en la Jamber cuando estuve en Reforma también, ahí doblando bolsas de esas de basura y demás. Pero realmente, o sea, sí se puede. Y otro emprendimiento es hacer remodelaciones, que de hecho ahorita venía sí, estabas hablando de eso. Que venía a hacer remodelaciones. Mira, te va a cotizar la cocina. Ojo que hay una persona con la hoja de delincuencia manchada ha logrado todo esto. Sí. Para aquellos que tal vez tienen su hoja de delincuencia bien limpia, ¿verdad? Y todavía no han... Usted dice, no me sale, oiga, sí se puede, a pesar de las situaciones, ¿verdad? Eso es como a manera de reflexión, ¿verdad? Porque yo digo, con todo esto que me cuenta y 4 emprendimientos, claro que se puede. Claro que estamos se puede. Estamos empezando un 5º emprendimiento, pero ya a nivel con mi esposa y yo como negocio de ambos, ¿verdad? Que ahí más adelante vamos a ver. Okay. No hay que decir, dicen que no hay que decir todas las cosas hasta concretarlas. Y algo se casó también, ¿verdad? Se casó. Familia. Exacto. Me casé con una gran mujer realmente. Saludo para Cata. Saludo a Cata. Saludo a mi querida esposa, sí. Realmente una mujer que me ha sacado y me ha ayudado montones. Y me acuerdo ahora que decías vos eso, ¿verdad? La pregunta que me hiciste anteriormente de cómo cuesta, porque la gente siempre te va a señalar, siempre van a ver, aún los familiares, aún me acuerdo mi abuela que se murió hace ya creo que 3 años, no hombre, que va a cambiar, que esto, que lo otro, un tío mío diciendo también que no hombre, que va a cambiar, y me acuerdo mi papá, ese día yo estaba en el baño y bueno, se me salieron las lágrimas de escucharlo decir eso, porque mi papá fue como un golpe. Yo soy hijo único, tengo 3 hermanos, o sea, somos 3 hermanos, pero hijo único de mi papá. Y él fue como un golpe durísimo, ¿verdad? Y escucharlo decir que se sentía orgulloso de mí y todo, yo decía, wow, yo me pegué una llorada ese día en el baño ahí todo, porque yo decía, ¿cómo cuesta eso realmente? Pero muchas personas te señalan. Cuando yo inicié a dar célula, me acuerdo que yo tenía un carro rojo, un Elantra, un 97, y cambié a un modelo superior, a un 2012, o sea, pasé de un 97 a un 2012, ¿verdad? Y la gente andaba diciendo que yo me dejaba las ofrendas de la iglesia, que hacía un montón de cosas. Y dale ahora, ¿verdad? Exacto, y decía yo, bueno, recojo como 3,000 colones, 4,000 recogía por ahí, en la primera célula que empecé a dar, y todo, y yo decía, qué increíble cómo es la gente, ¿verdad? Pero a mí no me van a sacar del propósito que Dios tiene en mí, y entonces yo me enfoqué diferente, ¿verdad? Y todo. Cambié otro carro después, sí, no, seguro volvió a los mismos y típico, todo. Típico, ¿verdad? Cada vez que ascendes en algo, porque puedes decir préstamos personales y la gente ya puede asociar, muchacho ya anda en algún tipo, de trama rara, ¿verdad? Es correcto. Sí, y probablemente durante muchos años de tu vida vas a tener que seguir lidiando con eso. Pero, por lo menos, a manera de reflexión, a mí me deja de que eso, lo que las voces de afuera, lo que la gente diga, no tiene que ser un factor determinante para que yo pueda lograr un sueño o proyectarme en la vida. Yo de hecho le digo a la gente siempre, o sea, usted no es lo que la gente dice que es, usted es lo que Dios dice que usted es. Exacto. Ahora, yo sí digo algo, si usted está escuchando esto, lo está viendo en YouTube, Spotify, creo que eso hasta ahí. No, vea, estamos haciendo esto y yo no sé cómo subir a Spotify un podcast, para que vean. Después de esto tengo que averiguar. No, estoy ubicado. Pero yo digo que si usted lo está escuchando, lo está viendo, vea, yo no sé si usted cree o no, ¿verdad? Pero quédese con lo positivo y quédese con la experiencia. Si no cree,
vea que hay oportunidades de cambiar. Freddy y yo también, yo he encontrado en Dios muchas cosas valiosas para mi vida, para hacer cambios, y al día de hoy estoy donde estoy, teniendo oportunidad de hacer esto, ¿verdad? Uh-huh. Y yo sé que Esteban también. Ahora, si usted no cree, no se agarre con nosotros, no se agarre con nadie, solo escuche esto, saque lo positivo, vea que sí se puede cambiar. Hay gente en Reforma viviendo cosas que ni nos imaginamos. Uh-huh. Y podríamos pensar fríamente, se lo merecen, ¿verdad? Uh-huh. Podríamos pensarlo fríamente. Y están ahí adentro viviendo un infierno, ¿verdad? En el que es otra realidad que usted y yo, que estamos afuera, no hay manera de imaginarla. O sea, Freddy nos la cuenta, pero no nos cuenta, no nos está contando cada día que pasó, ¿verdad? Ese momento a mí me queda resonando eso en la cabeza, que dicen que hay un momento en que usted canea, uh-huh. ¿verdad? Yo no sé si lo hemos entendido, pero lo quiero subrayar, y es el momento en que usted piensa lo que hizo mal y que es su culpa estar ahí, ¿verdad? O que tal vez no fue su culpa, pero usted estuvo en ese momento donde no tenía que estar, ¿verdad? Y es ese momento de decir, no debía hacerlo, uh-huh. pude haber sido diferente, uh-huh. ¿por qué tomé esa decisión, verdad? Y yo creo que ese es el tiempo más largo, ¿verdad? Porque aunque usted esté adentro haciendo sus fechorías, ¿verdad? O haciendo lo que esté haciendo adentro, ¿verdad? Si ese tiempo llega todos los días, ese es el tiempo que lo hace largo, ¿verdad? Uh-huh. Ese tiempo de cargo de conciencia y tener que vivir psicológicamente con ese cargo de conciencia y también con la presión de sobrevivir. O sea, esos muchachos que están ahí y muchachas, ¿verdad? Y señoras y señores y todas las personas que están ahí adentro, de verdad, no me imagino estando ahí, ¿verdad? No me imagino esa carga, ese dolor, eso psicológicamente, si uno se estresa estando aquí afuera, con trabajo, con techo, con comida, estando ahí adentro, luchando por comer, por sobrevivir, por dormir en una cama. Uh-huh. No me imagino esa carga y no es que tampoco me ponga aquí en el papel de papa, ¿verdad? O algo así, decir, ay, pobrecitos ellos, ¿verdad? No, sino que me hace empatizar, ¿verdad? Y me hace decir, wow, ¿verdad? Ellos están ahí y están viviendo algo difícil. Se lo merezcan o no, se merecen y espero que ellos opten por tener, así como vos, ¿verdad, Freddy? Una oportunidad, ¿verdad? De reinventar una vida, ¿verdad? De casarse, de tener sus negocios, ojalá un trabajo o lo que sea, ¿verdad? Pero de seguir adelante. Entonces, bueno, a mí me hace pensar, ¿verdad? Y esto es el objetivo, ¿verdad? Del podcast, ¿verdad? Que hablábamos yo y Esteban, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la idea. Y es hablar con gente de la experiencia de vida y que nos quede algo. Claro. Y que nos quede algo, ¿verdad? Y que nos quede a nosotros personalmente, porque yo he hablado con Esteban fuera de cámaras, ¿verdad? Y somos amigos, ¿verdad? De cosas de la prisión, pero cómo cambia cuando ya escuchamos tu perspectiva, ¿verdad? Por lo menos para mí, ¿verdad? Es ese asunto de ver películas y uno dice, sí, qué interesante, ¿verdad? Cómo se escapó el bicho de Prison Break. Ajá. ¿Verdad? Sueños de fuga. Sueños de fuga, ¿verdad? Qué buena película. Y ver todo eso y usted dice, sí, película. Pero, no sé, para mí es un choque decir, uy, man, sí pasa. Y no es raro. Es el día a día, o sea... Es la realidad. Es la realidad de ahí. No es una fantasía, es la realidad, ajá, ¿verdad? Es la realidad, sí. Sí, yo creo en algo y se lo digo a la gente, o sea, soy una persona antes de poder ejercer mi profesión en el sistema carcelario, era una persona antes y ahora soy otra persona, con otra mentalidad, con una perspectiva de vida distinta al conocer esta realidad, ¿verdad? Y hoy, ¿qué me hace cuando yo escucho este tipo de experiencias? Valorar mi vida, o sea, valorar cada segundo que tengo, la salud, el respirar, el poder levantarme, el poder abrazar a mi mamá, el poder tener una familia, el poder tener un techo, el poder tener una casa, que tal vez hoy no lo hemos logrado todo, que tal vez hoy tenemos un montón de tareas pendientes,
pero tenemos nuestra libertad, ¿verdad? Sí. Y eso es de valorarlo. Antes yo no pensaba en valorar mi libertad, hoy lo pienso. Claro. Hoy valoro la libertad que tengo. Entonces, de ahí me voy reflexionando, pero también con Sí. muchas ganas de vivir, que eso es importante. Ujú. ¿Algún mensaje final, Freddy, para dejar a los millones de personas que van a escuchar A los esto? trillones. La verdad es que la plata fácil no deja nada. Ahorita, lo decía Esteban ahorita, ¿verdad? Él valora la libertad cada día la valoro y bueno, lo disfruto al máximo, ¿verdad? Cada día, como si fuera el último día de mi vida, y ahora veo más y me rinde más la plata que me gano poquito. Ajá. Pero voy acumulando, voy ahorrando, voy pensando en qué voy a hacer el día de mañana si Dios me presta vida, ¿verdad? Y realmente esa plata no deja nada. Yo cuando caí a la cárcel tenía 35 millones de colones en mi casa, que solamente mi expareja y yo sabíamos. Ujú. 2 años después se fue con toda la plata ella y me quedé yo, así como dice el dicho, ¿verdad? Lo que fácil viene, fácil se va. Sí. 35 millones que me costaron tal vez sustos, fugas de la policía y demás cosas. Y la verdad es que ya, y la plata fácil no deja nada. Es buscar a Dios principalmente, Ujú. como lo he hecho yo. Y yo ahora para todo, por encima de mis hijos, de mi esposa aún, de mis padres y todo, pongo a Dios en primer lugar para todo. Él es el único que lo puede sacar a uno adelante realmente y echar para adelante, ¿verdad? Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias, de verdad, Muchísimas la pasé gracias. muy bien, fue un Sí. gran rato. Esperamos que también, Sí, espero que también ustedes, y si llegó hasta aquí, Dele dele like, dele share, dele todo lo que, todo lo que existe. todo lo que sí. existe, y vienen más experiencias de vida con más gente, ¿verdad, Daniel? Así es, para toda gente. Vamos a estar trayendo invitados de diferentes profesiones. Hay planes, ahí lo van a estar viendo. Esperamos sacar uno cada semana. Y vamos a hacer lo posible para así hacerlo. Muchas gracias a mi hermano, a Pablito ahí, que está en los controles. Linda, Pablo. Muchas gracias, ojalá que Gracias, nos siga Pablo. acompañando ahí por un sustancioso sueldo. Y muchas gracias, Freddy, por compartir todas tus experiencias. De verdad que qué bonito, cumplimos el primer episodio, pensamos bien y empezamos a llegar a muchísimos más. Muchas gracias a todos los que escucharon, a todos los que vieron esto, desde San José, Costa Rica, para todo el mundo. Nos despedimos y muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao.